Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 31. Chapter 31 Methods to break through the Nemean Lion's Pelty. Capítulo 31 Métodos para atravesar la piel del león de Nemea y... Eres fuerte. Sin duda es una bendición que en esta era moderna, alejada de la era de los dioses, todavía exista un héroe tan capaz. Alcides blandió solemnemente su bastón arco, símbolo mismo de la muerte. Sencillamente, el momento de nuestro encuentro no fue el más oportuno para ninguno de los dos. Él dijo: Humano, puedes sentirte orgulloso. No eres inferior a los héroes que han quedado grabados en la historia. ¿Está bromeando? Si me siento orgulloso en este momento, su personal me matará al instante. Actualmente, es el 40º movimiento. Shirou solo puede ver 30 movimientos por delante. Una visión de un intercambio de combate que se precipita continuamente hacia un precipicio. Sin embargo, basándose en su experiencia luchando contra Saber, su muerte se produciría en el 100º movimiento. El efecto de ojo mental sobre Alcides fue sutil, en parte porque la batalla apenas había comenzado. Más bien, la razón por la que Ojo Mental funcionó, aunque fuera levemente, fue que Shirou había visto la postura musculosa de su arquero y la había usado para deducir sus hábitos de combate. En cuanto a la segunda razón, Shirou sospechaba que probablemente poseía una habilidad similar. Anticipándose mutuamente, la refinada perspicacia de Alcides sirvió como sustituto del instinto de saber. La única buena noticia fue que, al usar su arco como bastón, dejó pequeñas aberturas imperceptibles para quienes no habían superado la condición humana con un cuerpo humano. Un bastón auténtico jamás tendría el ángulo desviado de las ramas de un arco ni la diferencia en el centro de gravedad. En términos de equilibrio, a corta distancia, ejercía con facilidad una presión igual a la de Saber, sin utilizar ningún noble fantasma. Sin embargo, Alcides no era de los que se rinden cuando van ganando. La muerte se acercaba para Shirou. Shirou lo entendió. Casi mecánicamente, utilizó su refinado pensamiento instantáneo para responder a los letales golpes consecutivos. ¿Cuántos instantes faltan para la muerte? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? El proceso fue agonizante, como caminar lentamente hacia un tren en marcha. Apostó su propia existencia al choque de espadas, solo para prolongar este combate fugaz. ¿Por qué el caballero de los cuentos atacaba los molinos de viento? Porque los veía como monstruos. Esa es solo la conclusión superficial. Para ir más allá, ¿por qué desafiar a un monstruo al que es imposible derrotar? Porque la existencia del monstruo perjudicaría a otros. La insensatez del caballero no radicaba solo en ver los molinos de viento como monstruos, sino en el hecho de que, precisamente por ver un monstruo, cargó contra él sin dudarlo. Shirou también fue, sin duda, un tonto. Shirou fue tan insensato que no solo vio al monstruo frente a él y cargó sin dudarlo, sino que además no sintió ningún remordimiento por haberlo hecho. Porque Shirou había logrado salvar a su hermana menor más importante. No, en sus propias palabras, debería ser su hermana mayor. Desviando el lateral del arco que hacía las veces de punta del bastón, la espada Jin brilló. Como era de esperar, no logró convertir la defensa en ataque. El contraataque fue rechazado y Shirou volvió a ser llevado al límite. Haciendo uso de los resultados de toda una vida de entrenamiento, arriesgó su vida para lanzarse contra el monstruo que irradiaba una presencia imponente. Aunque esa única carga destrozara el cuerpo de Shirou en 1000 pedazos. El 70º movimiento. La imagen de su propia muerte finalmente afloró en su mente. La espera había sido larga. Comenzó la cuenta regresiva. El número de intercambios aumentó. La vida llegó a su fin definitivo. Shirou, mantente con vida y espérame. En una alucinación, Shirou pareció recordar lo que Ilya había dicho antes de huir. Lo recordó demasiado tarde. Sin embargo, Shirou descubrió que algo se encendía en lo más profundo de su corazón. Un combustible puro y suave que definitivamente no era arrepentimiento. Los últimos 10 movimientos. La luz de la luna se derramaba sobre las espadas de Shirou, y desde algún lugar, flotaba el aroma de energía mágica, un aroma que Shirou ya no podía distinguir.
Aunque no pudiera decir a qué rey pertenecía ni de qué tierra procedía la construcción divina, al menos le trajo a Shirou una pequeña brisa. Shirou se limpió la sangre y alzó la vista. Bajo su desordenado cabello rojo, sus ojos dorados ardían con fuego. Al menos deja que Shirou se arriesgue una vez. Por ejemplo, déjame, como ser humano, intentar derrotarte a ti, un espíritu heroico. Al percibir el significado de esa mirada, Alcides la aceptó de frente. Ala de la grulla. Primer ataque. La situación era completamente distinta a la de los simulacros de batalla con saber. Las espadas gemelas, imbuidas de la máxima energía mágica, salieron de sus manos y volaron hacia adelante. Alcides los apartó claramente de un manotazo e inmediatamente se preparó para aparecer ante Shirou, quien momentáneamente había perdido sus armas. Congelación. Liberado. Proyección instantánea. Descartando la táctica de evitar lesiones, se arriesgó enormemente, utilizando un emocionante contraataque para salir del alcance del ataque del arquero. Al soportar el impacto del viento en ese instante, la sangre brotó de su mejilla. En el instante en que voló hacia atrás, lanzó otro par de alas de grulla. Rastreo del borde superior. Ala de grúa. Cuando Alcides desvió el segundo par de alas de grulla que usaba como finta, su expresión se congeló. Parecía que él también se había dado cuenta. Se percató de la advertencia que le estaba dando su experiencia en combate. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Emilia Shirou pisó el borde del edificio, sintiendo el suelo bajo sus pies, y se lanzó hacia adelante. Lo que Shirou sostenía en sus manos ya no eran dos espadas cortas de alcance medio. Las espadas gemelas se expandieron, transformándose en hojas largas y gruesas que se asemejaban a las alas de una grulla. Si Alcides, el arquero, se hubiera dado cuenta, ya lo habría comprendido. Había más de dos espadas que venían hacia él. El Kansou y el Bakuya, o Beredge, reforzados que sostenía en sus manos poseían una agresividad suprema. Las alas de grulla de hierro, bloqueando por completo el camino del espíritu heroico, lo siguieron una tras otra. El monstruoso espíritu heroico apretó el puño alrededor del arco, comprendiendo plenamente la situación. 6 hojas letales se acercaban para dar muerte a un único héroe mitológico, jurando superar su leyenda. Ya fueran las alas voladoras de la grulla o las largas cuchillas capaces de destrozar vértebras, en los pocos instantes en que Alcides no se había percatado, los roles de ataque y defensa se habían invertido hasta tal punto. La situación estaba preparada. Incluso alguien tan fuerte como Saber se encontraría en un callejón sin salida en ese momento, lo que desencadenaría un recuerdo repentino de su vida. 7. Una vez formadas las alas de grulla de triple enlace, es absolutamente imposible evadirlas. Fue una técnica verdaderamente divina, bautizada con el nombre de golpe seguro. Como ser humano, era una técnica divina alcanzada tras agotar toda sabiduría y habilidad. Era tan hermoso que incluso le recordó a Alcides la escena que creó 9 vidas durante su vida. Por lo tanto, era absolutamente imposible que Shirou lo supiera. Alcides entrecerró los ojos como si estuviera cegado por una luz brillante. Abandonó toda acción y avanzó. Ni siquiera levantó el brazo para blandir el arco, pues hacerlo habría abierto una brecha en su piel. Alcides caminaba lentamente. La hermosa cruz de espadas, volando y entrecruzándose, golpeó con fuerza la espalda de Alcides. Se agrietaron, perdieron impulso y cayeron. Fueron lanzados con la intención de autodestruirse desde el principio. Pero, a la inversa, un noble fantasma que desplegó su máximo poder hasta el punto de la autodestrucción no causó daño alguno a Alcides. El segundo par de alas de grulla voladora se abalanzó sobre la cabeza de Alcides. No se resistió, permitiéndoles trazar un arco conmovedor. Al golpear la tela, gritaron y murieron, perdiendo toda su fuerza. Y entonces, las alas gemelas que Shirou lanzó hacia adelante tampoco pudieron ser detenidas. Cuando las espadas gemelas estaban a punto de destrozar la columna vertebral de Alcides, Shirou experimentó de primera mano lo que acababa de suceder. No quisieron colarse. La piel que cubría el cuerpo de Alcides era increíblemente suave, pero actuaba como un agujero negro, absorbiendo todo el impulso de los nobles fantasmas, rechazando igualmente los nobles fantasmas de Shirou llamados Kansou y Bakuya. Como un escudo que lo ignoraba todo, la piel pronunció un veredicto de imposibilidad. ¿Qué demonios es esa cosa? La mente congelada del hijo del hombre probablemente no podría procesarla. Si estuvieras usando un noble fantasma de la naturaleza correcta, probablemente caería en una crisis mortal. Es una lástima que no seas una persona de la era de los dioses. Alcides miró fijamente a Shirou. Lo que habitaba en sus alumnos era la compasión.
Alzó el brazo que sostenía el arpón con un movimiento ligero pero pesado. Le concedería la paz al gran humano que tenía delante, cuyas defensas estaban completamente expuestas tras semejante movimiento. La expresión de Shirou estaba oculta por la sombra de su cabello. Este ser humano ha caído en la desesperación. Alcides lo percibió con serenidad como tal. Rastreó las palabras que ahora coreaban no eran más que una lucha desesperada y suicida. Con un golpe más del bastón, Alcides acabaría con el joven. Ese pensamiento duró apenas un instante. Hasta que descubrió que, a decenas de centímetros a la redonda de su cuerpo inmóvil, habían aparecido de la nada unas inquietantes espadas cortas y curvas. El número. 33 cuchillas. Maldita sea. Por primera vez, la expresión de Alcides cambió drásticamente. Cuenta regresiva 00. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/variedlocoffee.eduriting. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 32. Chapter 32 Methods to break through the Nemean Lion's Peltier. Capítulo 32 Métodos para atravesar la piel del león de Nemea y... La cuenta regresiva para una vida que no debería existir llegó a 0. Dado que se trata del reloj de arena de una vida que se consume lentamente, naturalmente no puede invertirse. En este preciso instante, Emilia Shirou debería estar muerto. Sin embargo, el hombre que no murió se secó el sudor frío de la frente con el brazo y miró fijamente a Alcides. Lo esquivaste. Habló despacio, con la mirada tan firme como siempre. En el instante decisivo entre la vida y la muerte, Alcides se había retirado previsoramente para despejar la lluvia de espadas. Esa fue la única razón por la que Shirou permaneció allí de pie, ileso. Shirou jamás esperó que Alcides realmente esquivara el ataque. Los ataques fueron simultáneos. Por supuesto, Alcides habría sido alcanzado. Pero en el momento en que fue alcanzado, su arco bastón también le habría quitado la vida a Shirou. Un muerto, un herido, eso fue todo. Mientras Alcides se mantuviera firme en su convicción, podría haber matado a Shirou. Pero si Alcides hubiera ignorado el sacrificio, Shirou habría sido derrotado. Pero, en lugar de quitarle la vida a Emilia Shirou en ese mismo instante, Alcides seguía sin estar dispuesto a ser tocado ni una sola vez por esas retorcidas dagas rituales. Una aterradora intuición le decía que el resultado de ser tocado por ese noble fantasma aunque fuera una sola vez sería catastrófico. El maestro de Alcides no estaba a su lado. Se encontraban en una zona segura, lejos de allí. Si lo hubieran herido esas dagas, no había margen de maniobra. Si otros espíritus heroicos se daban cuenta, la guerra del Santo Grial de Alcides terminaría en ese mismo instante. Alcides, con gran racionalidad, eligió la mejor solución. Sin embargo, también sentía que había traicionado a alguien. ¿Por qué? Se preguntó Alcides con ira, y entonces lo comprendió. Alcides admitió francamente que, a pesar de haber sido un héroe, en ese breve instante había sido superado por un humano en cuanto a la determinación de sacrificar su vida. Alcides no consideraba al joven como un oponente en igualdad de condiciones. Ya veo. Creí haber hecho todo lo posible por mostrarte respeto. Este ser humano merecía ser un oponente. Aunque en su momento fue reconocido como un oponente, probablemente no podría soportarlo por más tiempo. Sin embargo, la actitud hacia una figura tan noble fue la que marcó la diferencia entre quien era ahora y quien era originalmente. Parecía que, para pisotear una existencia idéntica a la de aquel rey arrogante, el alma misma de Alcides ardía hasta el punto de adquirir la misma naturaleza. Todavía no debe ver a Emilia Shirou como un oponente. A través de esto, Alcides se dio cuenta de su depravación actual. Son eficaces contra ti. Shirou ajustó ligeramente el ángulo de las cuchillas que estaba a punto de lanzar. Naturalmente. Desde que me retiré, el ocultamiento hipócrita carece de sentido. El arco bastón del monstruo barrió el suelo. Entonces, permíteme presenciar frente a mí, que he mostrado descuido cuánto tiempo puedes resistir. El noble fantasma que Shirou usó hace un momento se llamaba Rule Breaker. Infractor de reglas. Todos los hechizos deben romperse. Un noble fantasma sublimado de una leyenda. El armamento antitaumatúrgico definitivo, capaz de restablecer por la fuerza objetos reforzados por energía mágica, contratos o formas de vida creadas a partir de energía mágica a su estado anterior a la aplicación del hechizo. Si un Cervantes es apuñalado por él, su suministro de energía mágica se corta directamente, dejándolo increíblemente débil. Y luego, este noble fantasma es la manifestación de la divinidad de la bruja de la traición.
Según la leyenda, Medea es nieta del dios del sol Helios. Es probable que la razón por la que la divinidad no figura entre los parámetros de Medea sea precisamente porque toda su divinidad constituye su noble fantasma. La apuesta valió la pena. Shirou ahora comprendía el principio de la piel en el cuerpo de Álcides. Continuar con el rastreo. Incitando a un cuerpo que gritaba por sí solo, Shirou extendió la mano y, una vez más, aparecieron ante él réplicas de 2 dígitos de la daga ritual. Sin embargo, el tamaño de todos los infractores de las reglas aumentó de forma anormal. El monstruo que tenía enfrente le hizo una señal con su aura. ¿De verdad crees que esto puede golpearme? Shirou lo ignoró. Una cantidad abrumadora del mismo noble fantasma se abalanzó sobre el monstruo. El monstruo era realmente un monstruo. Con solo unos pocos movimientos de su arco bastón, los eliminó a todos. Dando un paso, Shirou se abalanzó sobre él una vez más. Ni siquiera el propio Shirou se había dado cuenta. En ese momento, el 100º movimiento finalmente había terminado. Sin admitir la derrota, Shirou volvió a blandir la gigantesca espada ala de grulla. El bastón arco bloqueó y contraatacó. Shirou retrocedió un paso con una claridad mental que jamás había experimentado. Se colocó justo detrás de una hoja que había quedado en el suelo. El cuerpo de Álcides, dispuesto a perseguir, parecía rígido. Exactamente. Álcides no quería tocar la parte afilada de ese noble fantasma, ni siquiera con los pies. Si Shirou tocaba al rompedor de reglas, como mucho sus refuerzos mágicos superficiales se cancelarían. Pero en el caso de Álcides, todo su suministro de energía mágica se cortaría. Bordes intocables. 30 de ellos seguían tendidos en el suelo. Las posiciones que podía ocupar estaban restringidas. De esta manera, podían luchar. 30 noble fantasmas eran 30 lápidas hechas por el hombre. Shirou, que había sido aprendiz de la chica, heredó a la perfección las técnicas de saber. Corte horizontal. Empuje. Hendidura. Danza giratoria. Desviar. Esquivar. Cambiar. Inducir. Siempre que la situación estaba a punto de cambiar a su favor, él clavaba inmediatamente una de las espadas yin-yang en el suelo. El suelo se derrumbó. Shirou cayó hacia el siguiente piso del edificio abandonado. Mientras estaba suspendido en el aire, proyectó de nuevo las dagas de la traición, dispersándolas en todas direcciones. El monstruo persiguió y la batalla se reanudó. Shirou trazó un inquietante juego de pies entre el grupo de noble fantasmas, continuando su lucha por la supervivencia. Las espadas gemelas de ala de grulla brillaban con un destello que jamás había percibido. La tormenta que emanaba de la intersección de las armas parecía a punto de engullir todo a su alrededor. No existía luz, ni color, nada más. Shirou alzó la mano. Justo cuando el monstruo pensaba que Shirou iba a proyectar un Rule Breaker, la gran cantidad de noble fantasmas que Shirou disparó cayeron repentinamente, provocando que el suelo bajo ellos se derrumbara una vez más. Shirou cayó al vacío. Finalmente, ante este momento, Álcides mostró una fugaz vacilación, una breve demora provocada por lo inesperado. Ya está aquí. Según la información disponible, Álcides posee al menos 2 noble fantasmas. El primero es su piel. No, corrección. Dado que su forma berserker tenía una inmunidad equivalente a 12 vidas, es probable que la piel sea solo una de las 12 pruebas. El segundo son las 9 vidas que Shirou conoce bien. Un noble fantasma que nunca antes había usado apareció rápidamente en la mano de Shirou, uno de sus miles de armas. Apuntó el cuchillo ritual negro de 40 centímetros de largo hacia el monstruo, y este comenzó a adquirir el color de la liberación del nombre verdadero. Para derrotar a un oponente formidable, hay que recurrir a estrategias poco ortodoxas y jugadas astutas. Existían 2 posibilidades. Álcides confiaría en su piel y no la interceptaría. O bien, dado que el oponente estaba a punto de lanzar un noble fantasma antipersonal ante sus ojos, sin duda usaría su técnica más conocida, 9 vidas, para interceptarla. En realidad, cualquiera de las 2 opciones era una trampa. Porque no podría disparar con éxito 9 vidas con ese arco. Esta era la valiosa oportunidad que Shirou había obtenido al descifrar su noble fantasma principal con antelación. Intenta recibir este golpe y mira si puedes permanecer impasible, si tienes el valor suficiente. La hoja apuntaba hacia adelante como una varita derretida. No se disolvía. Se pudría. En el momento en que se abrió, se activó el efecto del noble fantasma. Obsidiana. El talismán del inframundo de la hoja rota y erosionada. Este noble fantasma, mediante su propia destrucción, fuerza la erosión y ruina de armamentos 2 rangos inferiores o más.
En combate real, solo puede usarse contra noble fantasmas de rango C o inferior, lo que lo hace prácticamente inútil. Pero si la suposición de Shirou era correcta, el arco de Alcides era simplemente una extensión creada por su propia fuerza. Ni siquiera era un noble fantasma. Justo cuando, por precaución, influenciado por la maldición del noble fantasma, estaba a punto de disparar una flecha con el arco, el cual se torció de forma extraña en la mano del monstruo, provocando que la flecha se desplomara. Mostró una expresión de sorpresa. El atributo de destrucción de armas había surtido efecto. Como si hubieran estado ocultos todo el tiempo, un arco y una flecha aparecieron simultáneamente en las manos de Shirou, que ya estaban en posición de combate. Shirou ya había descubierto cómo atravesar el pelaje del león de Nemea. El pseudo Calarbol que apareció se adelgazó drásticamente. La estructura interna del noble fantasma comenzó a emitir un sonido de crujido. Alcides no abandonó el arco de inmediato. Sabía que si primero dejaba el arma y luego adoptaba una postura, no sería adecuado golpear con fuerza un número suficiente de 9 vidas solo con sus puños, y podría no llegar a tiempo. Al ver esto, Shirou esbozó una sonrisa radiante. Al jugar todas sus cartas, finalmente había orquestado esta situación. El único problema era que, tras ver algo, Shirou se quedó paralizado. La peculiaridad del arco largo captó su atención. Aún sabiendo que estaban en medio de una batalla, Shirou no podía apartar la mirada. Porque eso era algo que no se podía ignorar bajo ningún concepto. Aunque muriera, no podría apartar la mirada. Algo demasiado familiar descendía desde la proa. El cuerpo del arco se volvió tan magnífico como el lapislázuli. La parte perteneciente al espíritu divino no se inmutó lo más mínimo. La estructura principal no se torció como Shirou había previsto, sino que continuó existiendo fielmente. Solo una parte había aceptado la maldición. Y eso también era una maldición. Como si una maldición hubiera resonado con otra maldición, el barro se retorció alegremente. Un mal absoluto que devoró la maldición y se desplomó al suelo como si estuviera saciado. Shirou miró fijamente a Alcides con la mirada perdida. Entonces, dentro del cuerpo de Alcides, fue como si innumerables criaturas de la misma especie se inquietaran. Los dibujos de laca negra en la superficie de su cuerpo se retorcían de forma extraña. Ya era tan inquietante que no parecía humano, ni un servant. Una cosa alterada blasfema, que acumulaba la maldición de todos los males del mundo que Shirou conocía demasiado bien, habló con calma. En efecto, soy exactamente ese tipo de persona. Obsidiana. El talismán del inframundo de la hoja rota y erosionada. Rango. A. Proyección, tipo. Noble fantasma antipersonal. Un cuchillo ritual negro de 40 centímetros de largo. Más que un armamento, es un objeto ritual que no puede usarse normalmente en combate. Al liberar su nombre verdadero, erosiona y destruye armamentos, noble fantasmas, 2 rangos inferiores al suyo. En este proceso, el noble fantasma también se destruye. Solo funciona con armamentos físicos y no puede afectar a los noble fantasmas no físicos. Ataque especial contra metal. Cuanto más activa sea la naturaleza mágica de una creación mágica, peor será el efecto del noble fantasma. Originalmente un noble fantasma transmitido a través de una rama familiar de magos. Rompearmas. Aunque el efecto de destrucción mutua es muy poderoso, su uso práctico es muy sutil. El original de nivel más alto solo puede usarse una vez, mientras que la proyección de rango A solo puede afectar a los noble fantasmas físicos de rango C o inferior. Por lo tanto, es un objeto inactivo almacenado en un Limited Blade Works. El original ya se había utilizado en un ataque contra Kansou y Bakuya. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/variedlocoffee.edureading. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 33. Chapter 33 de Mud and the Unknown Night. Barro negro. Shirou pronunció esas palabras sin palabras con los labios resecos. Es una larga historia. Pero, como era de esperar, la reconoces. A pesar de estar bajo la más vil de las maldiciones, Alcides alzó un arco bai de brillo puro y cristalino. El Shirou actual había aprendido a ver a través de ese arco. Era casi como una obra de arte compuesta de aliento divino materializado, cristalino y que emitía una luz cristalina. Sin embargo, no podía haber mayor ironía. El monstruo que tenía delante era, sin duda, una anomalía creada artificialmente. ¿Acaso tu maestro hizo esto? No, qué insensato hay que ser para usar este barro. Es una porquería capaz de contaminar el santo grial mismo.
Incluso su función como máquina de conceder deseos podría llevar a la destrucción del mundo, y aún así lo usan solo para ganar la guerra del Santo Grial y pedir un deseo. En un escenario donde nadie más en esta falsa guerra del Santo Grial podía pronunciar una sola palabra, solo Shirou, que comprendía la sustancia que emanaba del arco, podía conversar con Álcides de igual a igual. No tengo obligación de informarle de las consecuencias del barro. Habiendo luchado esta vez para vengarme de los dioses, ya he usado los 3 conjuros de mando de mi maestro. Si gano, lo mataré y la maldición de este cuerpo no volverá al Grial. Por el contrario, si fracaso, ni él ni yo conservaremos el derecho a pedir un deseo. Ahora que he convivido con estas cosas, el resultado que temes se ha convertido en una certeza. No cambiará. Álcides, que estaba frente a él, afirmó esto con calma, sin mostrar signos de agitación emocional. ¿De verdad eres un héroe? El nombre de héroe no le sirve de nada a un vengador. El monstruo se burló con autocrítica. Si tanto te importan esos títulos, no me importa dártelo. Shirou sintió un escalofrío de otro nivel. Sintió como las venas de su frente se hinchaban sin control. Esto era demasiado distorsionado. Este tipo no tenía salvación, y él mismo lo sabía perfectamente. Álcides conservó únicamente la humildad y la tenacidad de un héroe. No me brinden una compasión innecesaria. El yo actual es simplemente el aspecto que un necio alguien que se sintió complacido al aceptar las bendiciones de los dioses solo para ser consumido por ellas debería tener. De lo contrario, se produciría una segunda historia. Quizás fue porque Shirou estaba distraído por la situación que le deformaba el rostro. Cuando el monstruo apareció ante él en un instante, Shirou fue incapaz de reaccionar. El equilibrio que tanto se había esforzado por mantener hasta ahora se derrumbó con tanta facilidad y de una manera tan cínica. Sonaba como el estallido de cristales rotos. Tos. El hierro que sentía en su interior era como si le hirviera en la boca. El ominoso sabor a óxido le brotó de los labios, salpicando el aire. De un solo golpe, Shirou salió disparado, estrellándose contra un pilar de hormigón que sobresalía de la platier. El pilar cuadrado que tenía detrás se hizo añicos. Incapaz de reaccionar de inmediato, necesitó respirar hondo antes de darse cuenta de que el hombre había tensado su arco una vez más. La rama del arco, tan afilada como un golpe de bastón, se estrelló contra su cabeza. A máxima velocidad, Shirou bloqueó el ataque con las 2 largas espadas que aparecieron ante él. El zumbido del impacto le pareció demasiado leve en medio del pitido en sus oídos. Ya no había espacio para retroceder. Eso se debía a que Shirou había quedado inmovilizado contra el suelo por aquel golpe. Su cabeza y la parte superior de su cuerpo sobresalían del borde del rascacielos, completamente suspendidos en el aire. Si su cuerpo se hubiera movido un poco más, se habría caído. El arco blanco-azul, cuya rama ahora presiona con fuerza titánica contra la barrera de las hojas gemelas. Sentía los brazos como si se le acalambraran, negándose a obedecer. La enorme fuerza chocaba contra la línea defensiva formada por las espadas unidas. A pesar de que la rama del arco era un instrumento romo, se acercaba cada vez más al pecho de Shirou. No es necesario hablar más de mis asuntos. El gigante demacrado plasmó todas sus distorsiones bajo esta frase. La forma en que mantuvo su movimiento fue incluso lo suficientemente solemne como para ser descrita como majestuosa. Humano. Si no me equivoco, lo que posees es la habilidad de duplicar noble fantasmas, ¿no es así? Noble fantasmas idénticos con forma de pequeños cuchillos para hostigar, inagotable e ilimitado. No es ni un noble fantasma de colección, puerta de Babilonia, ni un noble fantasma de saqueo, reencarnación Pandora. Una mezcla de dolor y asombro hizo que los ojos de Shirou se abrieran de par en par. Cuando intentó abrir la boca, tosió más sangre. El hombre, impasible, presionó la rama del arco contra el corazón de Shirou. Su voz era terriblemente tranquila. Si logras sobrevivir a la lucha contra mí, te volverás más fuerte. Hijo del hombre, ¿ya has duplicado este arco? Mientras hablaba, la rama del arco seguía presionándose sin piedad. En el tono impasible de Álcides no se percibía la más mínima emoción. Los circuitos mágicos, incluyendo la energía mágica desbordante, fueron llevados al límite. Estos brazos ejercieron toda su fuerza como si estuvieran a punto de romperse. Ni siquiera esto pudo revertir la situación. Shirou estaba siendo superado. Aunque transformó su dolor en una mirada feroz dirigida hacia él, no surtió efecto alguno. Álcides pareció mirar hacia donde Ilya había estado antes. Pero probablemente no vio nada. La tela que lo envolvía se balanceaba al compás de la contención de Shirou. Tal es el crecimiento de un hijo del hombre.
Sin embargo, desde mi propia posición como hijo del hombre, sofocaré a tal individuo. Finalmente, apareció una emoción. Shirou se dio cuenta de que esa emoción era tristeza. El hombre que dijo que no necesitaba compasión, en realidad sentía compasión por él. En ese momento, aun sabiendo que sería difícil sobrevivir esa noche, Shirou no pudo evitar proferir palabras cargadas de todas sus emociones. Álcides, definitivamente te derrotaré. Esperaré. Si esto era una ilusión o una promesa. La noche desconocida aún cubría el cielo. 5. Las dos hojas que protegían su pecho estaban a punto de perder su fuerza. 4. Incluso para el arquero rojo, no había escapatoria. Aún recordando todas sus técnicas, era un callejón sin salida absoluto. Nada de lo que dominaba le permitía escapar de esta situación. El hombre que una vez fue su yo futuro había llegado a su límite. Por lo tanto, solo existe esta posibilidad. 3. Por lo tanto, Shirou se sintió afortunado. Por suerte, su técnica tenía una parte que lo superaba. Shirou seguiría caminando. Sin importar cuán feo fuera el llanto, sin importar cuán desagradable fuera su jadeo. 2. Ala de grulla. Álcides observó la situación en silencio y luego descubrió algo que volaba por el aire, tras haber atravesado el techo a sus espaldas. 4 de ellos. Eran las alas de grulla que había derribado antes. Veo. Álcides había cometido un error. Las alas de grulla de triple enlace no son algo que solo se pueda usar una vez. Mientras las alas de grulla estén detrás del enemigo, mientras las espadas gemelas que empuñan no sean destruidas, incluso las alas de grulla caídas pueden ser invocadas de nuevo. Era una técnica sublime que quizás solo aquel joven pelirrojo y sudoroso que tenía delante podía dominar. Nadie más podía. Sin embargo, seguía sin tener sentido. Álcides no le prestó atención. 1. Las dos cuchillas en las manos del joven se habían aflojado hasta la fase final. Con su cuerpo funcionando al límite, mostraba una expresión de conciencia borrosa. Su propio arco y bastón cayeron en silencio, justo en el mismo instante en que las 4 espadas yin yang golpearon la piel que llevaba en la espalda. ¿Qué? Álcides no lo entendió. ¿Por qué se produjeron explosiones a sus espaldas? ¿Por qué la piel no logró aislar el daño? Salió disparado visiblemente hacia adelante, dejando al descubierto una abertura que, a ojos de Álcides, era fatal en una batalla entre iguales. Hasta el punto de que el arpón ni siquiera alcanzó el lugar correcto. En el rabillo del ojo, vio los fragmentos de Noble Phantasms que se desmoronaban, vio una luz brillante. ¿Es esto Broken Phantasma? En ese mismo instante se dio cuenta de cuál era el movimiento. Álcides, por primera vez, un hilo de sangre escapó de la comisura de sus labios. 4 fantasmas rotos de rango C aproximado, que resistieron a quemarropa. Ni siquiera Álcides pudo salir completamente ileso. La piel de la bestia divina rechaza todas las herramientas del esfuerzo humano. Sin embargo, no puede anular ataques que no requieran herramientas. Por ejemplo, un simple golpe físico basta para atravesar la piel con normalidad y causar daño. Un fantasma roto utiliza el propio Noble Phantasm como contenedor de una vasta energía mágica y detona la energía mágica contenida en su interior como un explosivo. Lo que se detonó fue energía mágica. La herramienta el embalaje nunca se activó de principio a fin. En cambio, fue la primera en ser destruida por la falla interna. Álcides admitió haber cometido un segundo error. Aquel humano había traspasado la barrera del pelaje de la bestia divina en el último momento. Las alas habían alcanzado a Álcides. El joven, tras inmovilizar a Álcides, lo dejó atrás y se precipitó desde una altura de 200 metros hacia el suelo. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varieglocoffee.eduriting. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 34. Chapter 34 de End Spoken by the Strongest Heroic Spirit. Capítulo 34 El final pronunciado por el espíritu heroico más fuerte. De ninguna manera, increíble. Así es como luce una batalla entre espíritus heroicos. Rin ignoró por completo la charla incesante de Flact al oído, mirando fijamente la escena que se desarrollaba a varios kilómetros de distancia. Noble Phantasm se enfrentó a Noble Phantasm. Una variedad de magníficos armamentos, que irradiaban una luz grandiosa, se transformaron en una lluvia torrencial, cantando unos contra otros. Parecía como si dos grandes tormentas de lluvia chocaran entre sí. En el centro de este mar de fantasmas nobles se erguían dos figuras. Entre ellos, Rin vio un fantasma que debería haber permanecido muerto. ¿Qué maldito bastardo volvió a invocar a Goldie?
Nos costó tanto convertirlo en fantasma. Rin, por supuesto, desconocía que la persona responsable de invocar a Gilgamesh ya se había convertido en un fantasma. A diferencia de Gilgamesh, ese hombre ni siquiera dejó huella en la historia. Murió de forma tan completa que ni siquiera se pudo encontrar a alguien que ayudara a esculpir un monumento en su honor. Señorita Rin, ¿qué le ocurre? Con expresión impasible, inocente y ajena a la situación, emitió un sonido confuso. Rin reprimió las ganas de desmayarse y sacó un código místico. La herramienta se conocía comúnmente como impresora topográfica de gemas. Su función era registrar una escena designada por el usuario, de forma similar al arte con arena. Sus ventajas eran un efecto de aumento que alcanzaba la escala de kilómetros y la capacidad de capturar imágenes normalmente de noche. 4 gemas flotaron fuera del joyero y se hicieron añicos al instante. Usándolas como combustible, la máquina de impresión comenzó a funcionar con un sonido de shua shua. Una vez que tuvo la imagen, Rin no lo dudó. Le tomó una foto con su teléfono y la envió por correo electrónico. Poco después, a varios países de distancia, Waver Velvet, al ver una figura tan familiar que una vez había estado a menos de 10 metros de él, reprimió las ganas de vomitar. Apoyado por su atento discípulo mientras tomaba un jarabe para el estómago, entabló una minuciosa discusión con su hermana adoptiva quien lo estaba consolando burlonamente sobre lo aterrador que era realmente aquel tipo. Los teléfonos son tan útiles. Me compro uno mañana. No me importa lo que hagas, solo recuerda añadir la dirección de correo electrónico del profesor Elmello y después de comprarlo. Viéndole el lado positivo, al menos esta vez Vlad no fue el culpable de que el profesor Elmello y buscara su medicina para el estómago al ver al rey Gilgamesh. Rin también tuvo algo que ver. Rin, aún sumida en un estado de aturdimiento un tanto cómico, sintió de repente que su emblema mágico se convulsionaba. ¿Shirou ha consumido tanto prana? 2 horas antes, el emblema mágico había sufrido una convulsión. Pero después de eso, los niveles de prana de Shirou se mantuvieron normales. Rin pensó que ya había resuelto el problema. Pero ahora, el espasmo del emblema mágico fue tan intenso que dejó a Rin sin palabras. Incluso comenzó a sentir su propio prana fluyendo hacia él. No era que pretendiera agotar el prana de Rin. Era el principio de la diferencia de presión. La energía física y mágica de Shirou estaban muy mermadas. Rin podía sentir la vibración de la porción del emblema mágico que residía en él. ¿Shirou? ¿HMM? ¿Por qué salió el nombre de Butler-kun? ¿Le pasó algo a Butler-kun? Rin no pudo evitar susurrar presa del pánico, y Flat, sobresaltado, se giró hacia su compañero de clase y empezó a gritar. Cambiando de objetivo, Rin se acercó a Flat con la expresión de un demonio, provocando que éste retrocediera tambaleándose. Oye, Flat. ¿Puedes encontrar alguna otra señal de combate cerca además de esos 2 monstruos? No te limites a la zona inmediata, busca en un radio de 30 kilómetros. Seguro que puedes. ¿Eh? De acuerdo. Tu deseo es mi orden. Flat cerró los ojos y buscó durante un minuto entero antes de abrirlos. Al noroeste, hay 2 firmas de prana distintas, una de ellas da un poco de miedo, probablemente. Rin y los demás se encontraban al sur de la ciudad. Noroeste se refería a la parte occidental de la ciudad. Maldita sea. Flat observó con expresión inexpresiva las acciones de Rin. Sin ocultarle nada a Flat, agarró con facilidad la espada que nunca había usado en batalla y la alzó en alto. La espada engarzada emitía un brillo refractivo, como el de una estrella. Al instante siguiente, a los ojos de Flat, el mundo pareció plegarse de una manera extraña. Flat creyó ver una imagen residual. Pero un segundo después, la imagen residual reveló los patrones de un caleidoscopio. Incluso los límites se desdibujaron. Después de que un destello de luz similar a un prisma hiciera añicos el vertiginoso paisaje, el prana en el área alrededor de Flat aumentó su densidad 23 veces de la nada, fluyendo todo hacia esa espada mientras ella la recogía. Al presenciar una visión magnífica que trascendía la comprensión, Flat sintió algo, pero no miró a Rin, que estaba en el centro de todo el prana. En cambio, abrió mucho los ojos mientras miraba hacia el noroeste. Un resplandor de 7 colores fluía y parpadeaba. El prana que se vertió en la espada también era de Rin. A costa de dañar sus propios tejidos corporales como precio por la prisa, Rin canalizó todo el prana que había obtenido en ese breve lapso hacia el otro extremo del emblema. La joven apretó los dientes, con una mirada de angustia desesperada en los ojos. Con la otra mano buscó su teléfono. Rin marcó el número del teléfono que le habían dado a saber, y la llamada se cortó inmediatamente.
Colgar el teléfono era para indicar que el mensaje había sido recibido. No contestar significaba que incluso tomarse el tiempo para contestar sería un estorbo. Rin solo podía imaginar al rey de los caballeros, con expresión sombría, corriendo como el viento. Aún sabiendo que sus palabras no podrían ser escuchadas al otro lado, Rin habló en voz baja, con ternura e incluso con un rastro de impotencia. ¿Puedes aguantar un poco más, Shirou? Cayendo del cielo. Escuchó una explosión en su oído y luego sintió que el ángulo de lo que lo atravesaba se desviaba. El arco bastón que debería haber atravesado el corazón de Shirou, en realidad solo le rozó el hombro izquierdo en la explosión. Shirou escapó de la muerte por muy poco. Esta buena noticia animó a Shirou, y su conciencia, ya más clara, buscó inmediatamente volver a proyectar cadenas, dirigiéndolas hacia el edificio más cercano a su lado. Shirou no podía simplemente dejarse caer al suelo. Si se estrellaba contra la tierra sin ninguna protección, su hombro izquierdo, que parecía tener la capacidad de regenerarse, quedaría en muy mal estado. Tras una caída desde gran altura, Shirou aterrizó al pie de un edificio cercano y se limpió los restos de barro que le habían salpicado la cara. Alcides, con aspecto de haber sufrido una leve pérdida, apareció en un piso intermedio del rascacielos, cuya estructura interna estaba al descubierto, y miró hacia abajo en silencio. Antes de que pudiera moverse, un gran número de rompedores de reglas aparecieron de nuevo sobre Shirou, hundiéndose profundamente en el suelo en un radio de al menos 30 metros a su alrededor, llenando el área circular uno tras otro. Físicamente, sentía que podía resistir un poco más. Claro que, si esto continuaba, Shirou moriría igualmente. Pero no iba a permitir que Shirou lo venciera tan fácilmente. De no ser por la ventaja del terreno, Shirou habría sido derrotado hace mucho tiempo. Si Alcides no fuera un Servant, el acoso de Shirou con los supuestos Rule Breakers no sería más que la inútil acción de un necio. Sin embargo, empapado en sangre y utilizando todas las restricciones a su alcance, Shirou había logrado resistir hasta ahora. Alcides no era invencible. El mito de la invencibilidad de este Servant había sido roto por las propias manos de Shirou. Shirou no evitó la mirada de Alcides, sino que la sostuvo de frente y abiertamente. Shirou había dado la respuesta que quería respecto a la negligencia. El gigante demacrado no saltó. Sin embargo, detrás de la piel, la comisura de sus labios pareció dejar escapar una risa imperceptible. Entonces, dejó de reír. La proa de Alcides pasó de horizontal a vertical. Mantenía la misma postura de siempre. La diferencia radicaba en que su aura se había vuelto tan serena como la de alguien que contempla a un muerto. Alcides tenía una razón para no haber liberado su noble fantasma. La respuesta del enemigo lo satisfizo, y así aquella razón trivial se desvaneció. Quien debía mostrar la misma determinación era él, el verdugo. En el momento en que Alcides decidió exponerse cuanto antes y permitir que esos detestables semidioses establecieran contramedidas, solo quedaba una conclusión. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/varieglocoffi.eduriting. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 35. Chapter 35 Noble Fantasma. Nina Libes. Capítulo 35 Noble Fantasma. 9 vidas. Dado que estaba a punto de liberar su noble fantasma, Alcides ya no tenía motivos para no ganar. La batalla de espíritus heroicos es una batalla de noble fantasmas. Aunque su oponente ni siquiera era un espíritu heroico, la lógica seguía siendo la misma. Alcides no inició el lanzamiento de inmediato. Tenía la intención de verificar algunos detalles finales. Primero, tensó la cuerda de su arco al máximo, intentando disparar 10 flechas divididas imbuidas de una intensa energía mágica. Cualquiera de ellas era suficiente para destrozar el suelo o al impactar, aplastar el hierro o incluso romper fantasmas nobles de bajo rango. Sin embargo, una lluvia masiva de espadas apareció detrás del humano. Fue un método de ataque idéntico al de la puerta de Babilonia. Cada noble fantasma tenía una clasificación entre B y A. El humano sujetó por un instante las líneas brillantes de su brazo y, al instante siguiente, proyectó 2 espadas. La lluvia de flechas y espadas chocaron entre sí. El joven pelirrojo atravesó las flechas que se precipitaban, destrozando manualmente la fuerza residual con sus espadas gemelas. Alcides no sintió impaciencia y tensó su arco de nuevo. Esta vez, no disparó de inmediato, pues pretendía concentrar una enorme cantidad de energía mágica en un solo disparo. Una carga de 10 segundos. Pero la carga de Alcides no pudo completarse.
Al percibir un proyectil de luz disparado por el humano, la expresión de Alcides permaneció inmutable mientras dejaba volar el proyectil a medio terminar. 3 flechas láser se separaron y volvieron a converger desde distintas direcciones, impactando sucesivamente contra la bala de luz. Esta detonó prematuramente a mitad de su trayectoria. Debido a la corta distancia, la enorme esfera de luz resultante incluso envolvió el edificio, obligando a Alcides a aterrizar en una esquina diferente de la estructura. Otro fantasma roto. Gracias a su excelente adaptabilidad, el humano había ideado una forma de dañar a Alcides. El poder de este golpe era comparable al de un noble fantasma de rango A. Incluso si solo lo rozaba, Alcides sufriría una gran pérdida. En ese caso, sin duda merece la pena. No tengo ninguna objeción. Alcides llegó a esta conclusión tras confirmar los resultados de 2 ataques consecutivos. Ya no era necesario recurrir a los métodos de ataque habituales, que carecían de efecto práctico. Desde evitar exponerse por completo, hasta aceptar el riesgo de ser descubierto para abatir a la chica. Y luego, hasta el punto de usar un noble fantasma para matar a este humano obstinado y endurecido ante sus propios ojos. Este grupo de hijos del hombre sin duda había trastocado por completo el pensamiento del espíritu heroico. El tiempo que le había llevado llegar hasta aquí parecía un abrir y cerrar de ojos. No sabía cuánto le había costado alcanzar la presencia de Alcides. Por eso, el espíritu heroico los encontró radiantes. La estrategia de Alcides era sencilla. Dado que el combate cuerpo a cuerpo no le garantizaba una victoria rápida y los disparos a quemarropa no podían herirlo, simplemente competiría con noble fantasmas antiejército. Si uno de estos no funcionaba, usaría uno antifortaleza. Era como una competición que abarcaba todas las categorías, igual que los duelos que Alcides había presenciado durante la era de los dioses. El hombre dijo: ya basta. Si bien había sido un período gratificante tanto para el hombre como para el monstruo, esta batalla ya se había prolongado demasiado. Comencemos. Emilia Shirou. La voz llegó sigilosamente al suelo. Antes de que el humano pudiera siquiera mostrar sorpresa, habló un paso adelante. 9 vidas. La voz ronca anunciaba la muerte. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Shirou nunca le había dicho su nombre. ¿Cómo era posible que supiera el nombre de Shirou? ¿De dónde lo había aprendido? Había una discrepancia, Shirou estaba seguro, pero inmediatamente se negó a pensar en ello. Antes de que la piel de gallina provocada por el monstruoso espíritu heroico que pronunciaba su nombre pudiera desaparecer. Roaias. Shirou sintió escalofríos de otro tipo. La cantidad de energía mágica era anormal. Los movimientos le resultaban terriblemente familiares. La flecha de Alcides ya estaba preparada. Shirou conocía ese movimiento demasiado bien. Porque él mismo había usado esa misma técnica. Aunque el arma no fuera la misma. Porque eso era, 9 vidas. Como para demostrar que todas las acciones anteriores del monstruo no eran más que juegos infantiles sin sentido, o una simple distracción. Una luz mágica se desató, atravesando primero el suelo del edificio. En el instante en que su expresión cambió drásticamente, Shirou canalizó toda la energía mágica que pudo extraer de su cuerpo hacia la exuberante vegetación desde el principio, enfrentándose al enemigo con la máxima potencia. 9 rayos láser negros con forma de dragón surcaron el cielo. El pánico y la valentía residual coexistieron mientras 9 flechas impactaban contra 7 pétalos. Cada pétalo poseía la dureza de una antigua muralla. Cada flecha llevaba la fuerza de quien contempla la cabeza de un auténtico dragón rojo y negro. Primero, una de las cabezas del dragón se hizo añicos. Luego, como si fuera un castigo, una capa de pétalos también se rompió. Los 8 láseres restantes, cargados de una explosión mágica que recordaba a la agonía, se estrellaron contra las paredes adyacentes del escudo. Si la delgada barrera se rompía, Shirou sería engullido sin piedad. Pero Shirou no podía hacer nada, solo observar con los ojos desorbitados cómo el escudo se fracturaba. La descarga eléctrica de energía mágica impactó la superficie del escudo junto con las flechas. Fragmentos del escudo destrozado se desvanecieron en el aire. Shirou realmente recibió la intención que Rin le había enviado. Apoyando su mano derecha, lanzó todo el torrente de energía mágica desde. Su emblema se convirtió en la liberación del noble fantasma. En ese momento, la energía mágica que Shirou podía usar era ilimitada. Una flecha se rompió, una capa se quebró. Una flecha se rompió, una capa se quebró. Esto no podía continuar. Una flecha, una capa. Una flecha, todavía una capa. Corrección. 2 flechas se rompieron, una capa se quebró.
Con solo 2 capas de pétalos restantes, 9 vidas destelló con una intensa luz mágica, emitiendo un rugido atronador sin precedentes. La feroz explosión destrozó el penúltimo pétalo. Solo quedó una capa. La última capa del pétalo mostraba grietas. En ese preciso instante, los 9 láseres finalmente se dispersaron. Un rayo rojo-negro atravesó el último escudo, alcanzando el frágil cuerpo de Shirou y abriéndole heridas que, momentáneamente, no pudo percibir debido a la adrenalina. Su conciencia, aún débil, jadeaba en busca de aire tras los fragmentos que se dispersaban del escudo. Sentía una pesadez insoportable en el pecho y una profunda sensación de agotamiento lo invadió. Su energía mágica comenzó a recuperarse del vacío absoluto. Ignorando las anomalías de su cuerpo, Shirou inició de inmediato el proceso de proyección. Lo que estaba a punto de proyectar era... Se hizo añicos en la mano de Shirou. Shirou había bloqueado el golpe, pero su cuerpo, que había sobrepasado sus límites durante demasiado tiempo, no pudo seguir el ritmo de la batalla. La gota que colmó el vaso fue el uso excesivo de un noble fantasma defensivo, lo que provocó que sus circuitos mágicos se agotaran. Para poner un ejemplo, fue como si una carga que de repente saltó a cientos de kilovatios se conectara a un circuito eléctrico doméstico antiguo. Tras esforzarse por completar la operación, ambos se declararon en huelga. Si no se hubiera dado alguna de estas dos condiciones, los circuitos podrían haber seguido funcionando aparentemente con normalidad. Claro que, aunque dijo que se había quemado, en realidad se trataba simplemente de un interruptor automático disparado por sobrecarga. En el mejor de los casos, reiniciar los circuitos tardaría unos 20 segundos. Sin embargo, Alcides no esperaría ni 20 segundos por Shirou. Shirou alzó la vista y vio el movimiento de las manos de Alcides. Estaba a punto de lanzar su siguiente flecha. En verdad, no había escapatoria. En su estado actual, Shirou no pudo resistir. Solo pudo esperar en silencio a que se lanzara la flecha que le quitaría la vida. Shirou permaneció de pie, mirando hacia el rascacielos donde se encontraba el aura mágica que rodeaba a Alcides, la cual se había liberado tras disparar el noble fantasma. Reconsolidándose. A tan corta distancia, Alcides podía sentir la energía mágica de Shirou. Buscar refugio no lo salvaría de la flecha. El cielo era una noche vasta y brumosa. La luz de la luna, tal como la había iluminado la primera noche que entró en la Guerra del Santo Grial, brillaba sobre Shirou antes de ser ocultada gradualmente por las nubes. Shirou no sentía remordimiento. Pero sí sentía mucha pena. Aunque Rin le había brindado tanto apoyo, al final, Shirou no pudo satisfacer ni siquiera uno pequeño deseo suyo. Ilya, Shirou no pudo consolarla. Sakura, él no podía retenerla. Rider, no podía decir gracias por cuidarme una vez más. Y si había algo ligeramente lamentable, como un sueño, era que, a pesar de aquella noche iluminada por la luna, Shirou no había visto a la persona que había grabado en su mente una escena que jamás olvidaría en su vida. Tras perseverar en un estilo de vida que le permitía realizar sus ideales, Shirou finalmente había llegado al final del camino, solo, tal como lo había imaginado. Dado que Shirou había sido neutralizado tras anular el noble fantasma anti-ejército, el espíritu heroico monstruoso no lanzó un nuevo noble fantasma anti-fortaleza. Estiró su mano derecha, la que no sostenía el arco, a su costado, y apareció un nuevo trozo de tela. A simple vista, aquella tela parecía un cinturón estampado con un sencillo diseño, pero Shirou podía sentir claramente la densa aura divina que se extendía por el espacio circundante. La flecha tocó la tela, se colocó en el arco y se tensó al máximo. Fue un disparo más potente que cualquiera de los habituales. El monstruo espíritu heroico se mantuvo erguido con solemnidad. En un gesto de despedida, aflojó la mitad de sus dedos y comenzó a esparcir el último puñado de tierra. Entonces, un destello de luz dorada pasó fugazmente, y el cuerpo de Alcides, que no había podido distraerse a tiempo, fue violentamente desgarrado. Un solo golpe de espada. Repeliendo al monstruo con su cuerpo, giró la cabeza en silencio. Hoy hizo mucho viento. Las nubes se movían y la luna se dejó ver por un breve instante. La luz plateada de la luna que brillaba sobre el tejado iluminaba a la muchacha vestida de caballero. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/variedlocoffee.eduriting. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 36. Chapter 36 Before Dawn, The Shining Star. Capítulo 36 Antes del amanecer, la estrella brillante. Alcides observó con sus propios sentidos cómo el joven permanecía de pie tras los fragmentos del escudo completamente destrozado, aferrándose a una punta de flecha rota.
Permaneció en silencio mientras apuntaba su flecha. Entre adversarios iguales, las palabras sobraban. Tanto aquel héroe como Álcides lo comprendían. El joven había llegado a su límite. Álcides quedó satisfecho con la respuesta que el joven había dado a la negligencia. Además, había bloqueado Ninelibes. Aunque solo lo había soportado con una potencia descomunal, seguía siendo el auténtico noble fantasma de Álcides. En vida, innumerables oponentes habían caído ante este movimiento. Ya fuera a distancia o en el combate cuerpo a cuerpo, la contienda se prolongó, e incluso un noble fantasma no logró acabar con su vida. Arrastrándose por el suelo, rígido e inflexible, indomable, agotando toda sabiduría, medios y técnicas, fue precisamente así como los humanos se despidieron de la era de los dioses y continuaron sobreviviendo tenazmente tras su desaparición. Si bien Álcides detestaba las bendiciones o la protección divina de los dioses, si su cuerpo hubiera podido recibir siquiera una pizca del misterioso favor de la tierra o de la humanidad, la situación habría sido completamente diferente. Álcides vio de un vistazo el estado actual de Emilia Shirou y sintió que ese método de victoria era demasiado injusto. Con un simple movimiento de sus dedos, dejó que una sola flecha fuera contaminada por el aura divina del cinturón de guerra. Álcides consideró la posibilidad de perdonarle la vida, pero la descartó rápidamente. Un hombre insensato, perteneciente a la clase arquero, podría perdonar a semejante héroe, quizás incluso esperando que se perfeccionara y se uniera a sus aliados para algún día acabar con su vida. Sin embargo, precisamente porque Álcides lo reconocía como una amenaza capaz de hacerlo, emplearía toda su fuerza para eliminarlo por respeto. Una energía mágica surgió con fuerza, concentrándose en el arco largo que tenía delante. Azotó su larga cabellera, formando el presagio de una tormenta a su alrededor. Apuntó al joven exhausto. El arco estaba completamente tensado. Con una actitud respetuosa, Álcides aflojó el dedo que sujetaba la cuerda a Emilia Shirou. Al mismo tiempo, un destello de luz dorada pasó fugazmente. Un sirviente. Sonaron las alarmas. Retrocedió instintivamente, pero ya era demasiado tarde. La velocidad instantánea del sirviente era incluso mayor que la de la flecha que estaba a punto de ser disparada. La postura de Álcides se quebró. La flecha, impregnada de aura divina, salió disparada hacia un lugar desconocido, y a lo lejos se oyó el sonido de un rascacielos abandonado que comenzaba a derrumbarse. Se agarró el brazo derecho. En ese instante, una gran cantidad de sangre brotó de su brazo. Si Álcides no hubiera esquivado el golpe, sus tendones se habrían seccionado directamente. Álcides dirigió su mirada hacia adelante. Una mujer rubia, ataviada con una armadura plateada, brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. La espada sagrada dorada que sostenía goteaba con la sangre del monstruo. Aparta tu flecha de Shirou. Si quieres pelear, puedo acompañarte. Pronunció cada palabra con claridad y con su voz refinada. El rey de los caballeros actuó únicamente para proteger a los demás. Arthur Pendragon. Principalmente porque vio a través de esa espada dorada que sostenía sin ningún tipo de ocultamiento, y en parte por su dolor de cabeza. Ni siquiera el monstruo espíritu heroico pudo juzgar las proporciones exactas, pero comprendió el verdadero nombre del recién llegado al instante. En el siguiente instante, Álcides se dio cuenta, en esa fracción de segundo urgente, de que no era que no hubiera bloqueado con la piel de la bestia divina. La piel de la bestia divina había sido cortada junto con su propio brazo. Ante Álcides, fragmentos de la piel flotaban. A través de las aberturas, vio la brillante espada larga. La piel que Emilia Shirou no podía afectar sin importar cómo atacara, había sufrido daños por un solo golpe de saber. Excalibur. Espada de la victoria prometida, un noble fantasma de construcción estelar. Es la ilusión suprema, cristalizada y refinada en el planeta a partir de la acumulación de las esperanzas humanas. Como el noble fantasma más poderoso que ostenta Pendragon, el rey de los caballeros, se la considera el símbolo de la espada sagrada más poderosa y noble del rey Arturo. Bajo la manifestación física de la voluntad del planeta, la piel de la bestia divina, que inmuniza contra las herramientas del esfuerzo humano, carecía por completo de sentido. Saber alzó la espada radiante capaz de infligir heridas mortales a Álcides, mirando al monstruo con plena intención de batalla. La larga noche aún no había llegado al amanecer. Pero solo la niña se había transformado en una estrella brillante. Al mismo tiempo, una sombra se escondía tras la estrella. Ante los ojos del aturdido Shirou, una sombra cercana comenzó a agitarse en su visión borrosa. Parecía una escena siniestra, pero quien emergió sigilosamente del interior era una chica conocida. ¿Sakura?
Fue como un sueño. Shirou ya no podía distinguir la realidad de la ilusión. La chica hizo un gesto de SHH en respuesta a la llamada de Shirou, y luego se lanzó hacia adelante sin respirar. Senpai, gracias por tu arduo trabajo. Te llevaré conmigo inmediatamente. La chica de cabello morado reprimió una expresión de tristeza y abrazó a Shirou con firmeza. Las sombras se retorcían. Daba la sensación de que el espacio bajo su cuerpo conducía a otro mundo. Solo que allí no había peligro, era simplemente un lugar que ella había seleccionado meticulosamente. El calor corporal que emanaba de Sakura era muy intenso. Shirou dejó que su conciencia se desvaneciera y cerró los ojos. ¿Por qué estabas peleando con Shirou? Necesito eliminar las amenazas para obtener el Santo Grial, y para ello, consideré a Emilia Shirou y a cierta chica como amenazas. Eso es todo. En lo alto de la plataforma resonó una batalla que trascendió el reino humano y alcanzó lo divino. Saber, un espadachín de pura cepa, contra Álcides, quien se vio obligado a usar de nuevo su arco bastón debido a la proximidad. Esta vez, Álcides no deseaba el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, frente al caballero rubio que lo acosaba paso a paso, Álcides no tuvo otra opción. 2 minutos hasta que le curaran la herida en el brazo provocada por el ataque sorpresa. Tenía que aguantar hasta entonces. El arco bastón de la muerte se balanceó una vez más. Sin embargo, debido a sus elevados parámetros básicos, el caballero que tenía delante la bloqueó sin esfuerzo. A esta distancia, su poder de combate era prácticamente igual. Sin embargo, debido a la herida que le infligió el primer golpe en el brazo, Álcides se encontraba ahora en ligera desventaja. Sus armas desprendían chispas. Álcides, que había entrado en una batalla defensiva y se estaba estabilizando gradualmente, habló al comprender el estado de saber. Así has permanecido hasta ahora, rey de los caballeros. Hablas como si tuvieras recuerdos del pasado. Tal vez sí, tal vez no. La espada sagrada brilló con gallardía, pero Álcides, en su posición defensiva, no le dio ninguna oportunidad. La espada sagrada se acercaba como si su propio corazón la atrajera, pero aún así logró mantener firme su arco contra el torbellino de impulso. En 2 minutos, aunque Saber logró someterlo temporalmente, no pudo proclamar la victoria. El monstruoso espíritu heroico observaba cada movimiento de Saber, comprendiendo aún más su naturaleza. Tú también lo has tocado. Sin ningún presagio, Álcides habló de repente. Tú también lo tocaste, pero no te convertiste en lo mismo que yo. Además, ahora no percibo ningún rastro de contaminación en tu cuerpo. El tono de Álcides se mantuvo sereno, pero sus palabras denotaban una profunda perplejidad que no era ni envidia ni odio. Tu voluntad actual es, en efecto, sin remordimientos y filosófica. Por lo tanto, puedes resistir más tiempo en el barro, pero si el plazo se extiende, aún así serías asimilado por él. Mientras Álcides hablaba, transcurrieron otras 2 rondas de intensos enfrentamientos entre arcos y espadas. Sin detener el enfrentamiento de sus armamentos, ofreció una conjetura sobre el desenlace final. Tocaste el barro y, por un breve instante, no te erosionaste ni te ennegreciste debido a una especie de convicción. Después, por alguna razón, el barro sufrió otro impacto y se disipó por sí solo, colapsando su efecto y escupiéndote. Saber lo miró fijamente. Quizás sí, quizás no. Artoria Pendragon esbozó una sonrisa nostálgica, replicando con las mismas palabras que el monstruo espíritu heroico acababa de pronunciar. Álcides, contradicho por sus propias palabras, cambió de expresión al captar una escena con su visión periférica. Tú también, Álcides le hablaba, en parte para sondearla y en parte para ganar tiempo. Solo entonces Álcides se dio cuenta de que no era el único que estaba demorando la acción. En el límite de su visión, una joven humana sostenía con fuerza al joven pelirrojo, a punto de colocar al inconsciente Emilia Shirou entre los pétalos. Álcides comprendió instintivamente que se trataba de algún tipo de magia de teletransportación. Su cuerpo estalló con una fuerza descomunal. Tras 5 intercambios con el rey de caballeros, Álcides apenas logró encontrar una oportunidad para tensar su arco. Aparte de tensar la cuerda hacia abajo, no le aplicó ningún tratamiento especial a esta ametralladora. Aún así, para un humano, esto era un claro presagio de muerte. Una flecha que ni siquiera el rey de los caballeros pudo detener a tiempo salió disparada. Cortina de la sombra única. Sin embargo, en el instante en que tensó el arco, Álcides escuchó el conjuro de una contramedida. Como hermana mayor, Rin tenía las 5 estrellas rotativas.
Como hermana menor, no sería digna de ser llamada una compañera genio si no pudiera hacer nada. La tormenta se abalanzó sobre la pequeña humana, pero se desvaneció en una cortina negra que se interpuso entre la niña y Alcides. Al instante siguiente, unas ondas negras se elevaron alrededor de la niña, y fragmentos de algo salieron disparados hacia los lados, manteniendo la velocidad de rotación de una flecha. Probablemente se trataba de una poderosa fórmula mágica que transportaba cualquier cosa dentro de un cierto rango de potencia a otro espacio, la descomponía y la expulsaba. Mientras el poder fuera lo suficientemente fuerte, podría atravesarlo, pero en ese momento, Alcides no podía permitirse el lujo de hacerlo. Alcides apretó los dientes bajo su piel. Antes de que pudiera desechar ese pensamiento, sintió de repente la mirada de la muchacha a través de la cortina que se desvanecía. La chica lo miró con frialdad. Al percibir esa mirada, por alguna razón, Alcides sintió una oleada de miedo inexplicable. Interrogación de cierre. Alcides, como antiguo héroe, no sentiría miedo, pero este miedo era fisiológico más que psicológico. No fue Alcides, sino una reacción espontánea de este cuerpo. Un pánico similar al de una rana al encontrarse con una serpiente se apoderó de su corazón. Bajo la influencia de ese aturdimiento que Alcides casi confundió con una interferencia mental, la piel que cubría su hombro derecho fue destrozada de nuevo por la hoja dorada. Se encontraba en un aprieto. No podía ganar distancia. Si esto continuaba, tendría que usar un noble fantasma para resolver la situación. El monstruo espíritu heroico comenzó a liberar las restricciones en dirección a su propia situación desesperada. De reojo, volvió a ver los pétalos de un negro intenso en el suelo. Las figuras de los dos humanos casi habían desaparecido por completo entre ellos. A continuación, se libraría una batalla a muerte entre espíritus heroicos. Sin embargo, ella era demasiado ingenua. Ni siquiera Artoria Pendragon pudo derrotar a Alcides. Su duelo acabaría convirtiéndose en una escena que la llevaría a la desesperación. Reencarnación Pandora. Saqueo del viento de los cielos, un método que Alcides solo puede usar como vengador, fue suficiente para derrotar limpiamente al rey de los caballeros que tenía delante. 3. El viento que ocultaba su espada sagrada se había disipado. Si tan solo Alcides tuviera una oportunidad de usar su noble fantasma, su espada sagrada le pertenecería. Sin embargo, lo que ni siquiera él esperaba era el fuerte grito de la niña desde dentro de los pétalos. Saber, presta atención a tu propia resistencia mágica y salta hacia los pétalos. Comprendido. La resistencia mágica de un sirviente no se activa contra aliados. Incluso las 3 clases de caballero pueden recibir magia curativa de un aliado. Aprovechando esta situación, Saber incluso usó explosión de maná, separándose de las primeras líneas y lanzándose hacia abajo justo cuando Alcides reaccionó un instante tarde. En su mano, la espada quedó de nuevo envuelta en viento, de modo que Alcides no pudo arrebatársela. ¿Crees que te dejaré ir? Presionado por un gesto, Alcides tensó inmediatamente su arco para disparar, y la flecha persiguió a Saber. Pero era demasiado lento. En el momento en que Saber entró en los pétalos de cinta, estos se cerraron y se desarmaron inmediatamente. La flecha impactó en el suelo vacío, que a lo sumo contenía algunos fragmentos mágicos residuales, dejando un cráter de piedra destrozada de 5 metros de diámetro. Entre las ruinas vacías y solitarias de la batalla, Alcides, que no había atacado nada, permaneció impasible. La persona que debería haber muerto no murió. Alcides luchó con todas sus fuerzas, pero no obtuvo resultados. En el futuro, el único capaz de someter a Alcides a semejante encuentro sería el rey de los héroes. Pero ni siquiera él podría lograrlo. Alcides sería superado tácticamente a cambio. Gracias a la brillante coordinación, todos lograron escapar ilesos de una batalla brillante, sin dejar ni una sola oportunidad para que Alcides aprovechara la situación. Su verdadero nombre quedó al descubierto. Desde que liberó su noble fantasma, la existencia de Alcides quedó expuesta al mundo. Y seguramente volverían. Seguramente volverían a encontrar a Alcides para saldar cuentas. Esta vez, fue Alcides quien solo pudo esperar impotente. Alcides tuvo la premonición de que la próxima vez estaría infinitamente cerca de la muerte. El joven pelirrojo parecía haber entendido mal. Ciertamente, tenía las limitaciones propias de una sola persona. Pero eso no significaba que fuera un viajero solitario que caminaba solo. Fue todo lo contrario. Simplemente, Alcides lo sorprendió en un momento en que estaba solo. Sin embargo, parecía que su malentendido se había aclarado. Se haría más fuerte. Junto a esas personas, se haría más fuerte.
Y entonces, esta vez sí, se enfrentaría de lleno a la verdadera forma que había descubierto, la culminación de su vida. Alcides sujetó con fuerza su arco largo. La brillante pala blanca del arco estaba nuevamente manchada de mugre por el roce de su palma. Alcides permaneció inmóvil, entrecerrando los ojos. No volvió a mirar atrás a la batalla en la zona desértica. Levantó la cabeza para contemplar la luz de la luna. En esa mirada, nada se reflejaba. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/variedlocoffee.eduriting. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 37. Chapter 37 de First Try. Capítulo 37. El primer día. Su conciencia era caótica. Se sentía como si flotara en un vasto océano. Se hundía y emergía, disolviéndose en él. Sin embargo, se dio cuenta de que no podía quedarse allí para siempre. Había cosas que debía afrontar. Había gente esperándolo. En el instante en que comprendió esto, Shirou abrió los ojos de golpe. ¿Estás despierto, Shirou? El objeto que tenía debajo de la nuca era muy suave. Con la visión periférica, veía algo blanco como la nieve. ¿Qué era aquello? No te preocupes, Shirou. Estaba muy preocupado, y esto me tranquiliza un poco. Justo encima de su campo de visión se encontraba una jovencita, tan cerca que podía verle las mejillas. El rostro de Ilia, con expresión de alivio, se inclinó para encontrarse con la mirada de Shirou. En medio de su alegría, su expresión denotaba que las lágrimas estaban a punto de brotar. Parecía que ella le estaba ofreciendo una almohada para el regazo. Shirou miró hacia un lado, algo aturdido. El calor que emanaba de una de sus palmas se debía a que Saber le sujetaba con fuerza la mano, pues Shirou estaba postrado en cama. Shirou se encontraba en una habitación. A juzgar por su aspecto, era un hotel que no reconocía. ¿Por qué? Es por la energía mágica, ¿no? Saber asintió en silencio. Estaba usando este método para reponer la energía mágica de la cosa dentro del cuerpo de Shirou. Aunque sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, realizaba el trabajo necesario con la mayor determinación. Shirou recobró la conciencia y abrió la boca para hablar, pero no tuvo tiempo de pronunciar palabra. Shirou, ¿cómo te sientes ahora? Senpai, me alegro mucho de que estés bien. Solo entonces Shirou se percató de que las hermanas estaban sentadas al otro lado de la cama. Rin sostenía un libro grueso entre las manos, fingiendo leer, pero sus ojos felinos le lanzaban miradas furtivas a Shirou de vez en cuando. Cuando Shirou se giró para mirar, Sakura mostró una expresión animada y conmovida, e inmediatamente hizo un gesto de aplauso. Rin se unió rápidamente y ambas lanzaron un aplauso. Se llevan muy bien. Su amor fraternal era conmovedor. Más lejos, junto a una mesa, la Rider materializada fijó su mirada en Shirou en silencio y sin decir palabra. De ninguna manera, esta escena era conmovedora hasta el punto de resultar un poco aterradora. Además, con 4 mujeres sin contar a Rider apretujadas en una cama con él, a Shirou le costaba evaluar la situación. En lugar de moverse, Shirou empezó a pensar que tal vez sería mejor levantarse de la cama en silencio. Como sucedió tan repentinamente, este es solo un hotel común y corriente. Shirou, no tienes ni idea de la expresión tan espectacular que puso la recepcionista cuando te trajimos a tu habitación. Rin, con expresión relajada, bromeó en tono burlón. Una habitación de hotel con cama doble, se mirara por donde se mirara, la imagen era terrible. ¿Cómo puedes decir eso con tanto orgullo sin sentir vergüenza? ¿De verdad no hay nadie cerca para intervenir y refutarlo? Un joven inconsciente, 5 mujeres jóvenes y hermosas, y una habitación con una cama doble. Shirou estaba ahora más preocupado por lo que pasaba por la cabeza de la recepcionista. Sin embargo, dado que la recepcionista no se había asustado en ningún sentido, Shirou comprendió que las manchas de sangre en su cuerpo ya habían sido limpiadas. Ya estoy de vuelta. A pesar del dolor que sentía en todo el cuerpo, Shirou se incorporó de la cama y dijo con una sonrisa amarga. Bienvenido de nuevo. Bienvenido de nuevo, senpai. Bienvenido de nuevo, Shirou tilde. Tras haber estado al borde de la muerte, oír esas palabras le hizo sentir como si aún estuviera soñando. Shirou se pellizcó la mejilla. Le dolía de verdad. Él mismo no recordaba cómo se había liberado de la asfixiante telaraña de la muerte. ¿Puedo preguntar, exactamente cómo lo lograste? Me enteré después, dijo Rin con sencillez, con una expresión compleja. Shirou desconocía lo que ella había vivido durante el día, pero parecía que su corazón se había entristecido debido a otros acontecimientos. Ilia llamó a Saber en el momento en que escapó.
Luego llamó a Sakura, quien posee magia de teletransportación de largo alcance. En ese momento, Sakura se encontraba separada de Rider, así que se teletransportó allí sola. La razón por la que no le dijeron a Rin la ubicación exacta fue por temor a que Rin, como fuente de prana, pudiera precipitarse impulsivamente al campo de visión del espíritu heroico y echar a perder la vida. Rin, al sentirse excluida, se sentía muy sola. Ilya, mocoso, ¿no podrías encontrar una forma un poco mejor de demostrar que te importó? Así que solo Sakura y Saber me detuvieron. Increíble. Shirou aún estaba lejos de ser suficiente. Recordó con pesar los destellos de espadas y sables junto al monstruoso espíritu heroico. Todo se había desdibujado como un fantasma, pero la persistente sensación de empuñar una espada y arriesgar su vida permanecía en sus manos. No, no puedes decirlo así. Shirou, si no hubieras luchado solo contra ese espíritu heroico durante tanto tiempo, no lo habríamos logrado. De hecho, el momento en que llegué fue el último segundo. Si hubieras aguantado un segundo menos, tu vida se habría esfumado. Las palabras que Saber pronunció tras intercambiar golpes personalmente con Alcides revelaron tanto un temor persistente como un alivio. Como espíritu heroico incluso más fuerte que Shirou, sus palabras tenían autoridad absoluta. Ella decía que Shirou, que pudo resistir bajo el yugo de Alcides hasta que llegó su ayuda, que nunca dejó de luchar en una situación tan desesperada y que luchó hasta el límite de sus fuerzas, ya era extraordinariamente fuerte. El poder de combate a ese espíritu heroico es al menos igual al de Gilgamesh. Te has esforzado mucho, Shirou. Shirou seguía sintiendo que los elogios del rey de los caballeros estaban un poco teñidos de parcialidad. Probablemente. Creo que antes de que lo corrompiera eso, debió haber sido uno de los arqueros más fuertes del mundo. Mantuvo las palmas de las manos juntas durante la conversación para que la energía mágica fluyera, y Shirou expresó sus sentimientos. Alcides, sin duda, pertenecía a la clase de arquero. El hecho de que fuera claramente poderoso con la espada, pero que solo usara un arco en el combate cuerpo a cuerpo, lo demostraba. Ese tipo ya había alcanzado un nivel aterrador, suficiente para que Shirou llegara a tal conclusión. Qué extraño. Rin frunció el ceño. Shirou, ¿lo sabes? Vi a Gilgamesh anoche. Era exactamente igual que la última vez. Su atuendo, la forma en que usaba sus armas, incluso sus cartas de triunfo, todo era igual. Él también solo puede ser un arquero. Comparando información. Si bien la sorpresa de saber que Rin había visto a Gilgamesh lo dejó aturdido, había una anomalía aún mayor que eclipsó incluso eso. Para usar una metáfora. Los engranajes estaban ligeramente desalineados. ¿Dos arqueros? Las anomalías se acumulaban como una montaña. La maldición retorcida del lodo negro y la aparición simultánea de dos arqueros. Esta guerra del Santo Grial era tan extraña que parecía que no había sido normal desde el principio. Shirou no pudo evitar sentir un gemido en su interior. Nee-san, podemos hablar de estas cosas más tarde. Al menos, por favor, deja que Senpai descanse un rato. Sin embargo, tal como sugería la reprimenda de Sakura, estas cosas podían analizarse con detenimiento después. Había sobrevivido. Solo por eso, Shirou pudo esbozar una leve sonrisa y afrontar las cosas con renovado ánimo. Ahora que lo pensaba, aunque lo había ignorado debido a la urgencia de los acontecimientos, Shirou parecía haber escuchado algo preocupante en la conversación. ¿Anoche? Cuando se formuló esta pregunta, todos los presentes permanecieron en silencio como si ya lo supieran. Así es. Finalmente, Rin se levantó ágilmente de la cama y caminó con decisión hacia la ventana. Sonriendo con picardía, descorrió las cortinas que bloqueaban por completo la luz del exterior, y un tenue y claro rayo de sol entró a raudales por la ventana. Estabas profundamente dormido. Mira, ya amaneció. Buenos días, Emilia-kun. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en buimeacofe.com/varieglowcoffee.edureading. Comentario 2 comentarios. Votar chapter 38. Epílogue. Carrying the status of the True Sword Group. Epílogo. Consultando el estado del grupo de la espada verdadera. Para contar la historia, esto sucedió hace varias horas. Aunque sea un juego improvisado, la verdad es que me interesa bastante. Me pregunto si el noble héroe, antaño aclamado como el rey de los caballeros de la mesa redonda, podrá seguir instrucciones para masacrar a una mujer indefensa. Bueno, da igual. La invocación está casi completa. Estoy a solo unas decenas de segundos de invocar a ese rey de los caballeros, así que ya veréis. Un mago al que nadie reconoció gritó estas palabras.
Quizás algunos piensen que hoy fue un día más de lucha para ascender en la clasificación sin siquiera aprender los nombres de sus oponentes. Pero para Ayaka Sahyou, hoy fue el día en que esta persona la detuvo fácilmente. El mago, que se suponía que era un maestro, la capturó, la arrojó a un lado atada de pies y manos, y se dirigió al altar colocado en el escenario para comenzar a recitar el conjuro. Ayaka Sahyou, ella era, probablemente ella, una persona común y corriente que ni siquiera entendía cómo había sido arrastrada a este caos. Aparte de los pseudo-hechizos de comando que cubrían su cuerpo, Ayaka era una humana completamente desprovista de la capacidad de resistir de pies a cabeza. Si fuera otra cosa, probablemente no estaría aquí esperando la muerte sin esperanza. Que la plata y el acero sean la esencia. Que la piedra y el archiduque de los contratos sean el fundamento, que el ancestro sea mi gran maestro SSSSSS. Desde una perspectiva divina, Ayaka rememora su experiencia. Primero, aquella extraña mujer Einzbern la obligó a servir de peón y la envió aquí. Luego, un mago la acogió, solo para usarla como instrumento de ejecución. En un lugar lejano, Francesca, la maestra del verdadero lanzador, observaba y se comunicaba por transmisión. ¿Qué significa decir que Ayaka es la campeona indiscutible de las Olimpiadas de la Miseria? Los vientos descendentes serán un muro que permitirá que las 4 puertas se cierren. Ayaka sintió un calor insoportable y desvió la mirada con inquietud. Fue entonces cuando lo vio. Una mujer fantasmal, vestida con una túnica negra, apareció a cierta distancia detrás del mago. Su andar era inestable y la sangre seguía goteando de su cuerpo. Ayaka realmente quería gritar, pero ¿de qué serviría gritar? Así que Ayaka reprimió desesperadamente sus instintos. Emerges del anillo de disuasión, oh guardián de la balanza. El mago se quedó paralizado a mitad de la frase y giró la cabeza. Esto se debía a que, en ese instante, la mujer de negro irrumpió con una intensa presencia que le recordó a Ayaka la muerte misma. Era casi suficiente para preguntarse cómo había podido ocultar un aura tan densa y masiva apenas unos instantes antes. Ayaka percibió instintivamente la enorme disparidad en la escala de existencia entre esta persona y la maga. El mago y la mujer se miraron fijamente, y la expresión de su rostro era espectacular. Por un lado, sentía pánico al ver a un Servant, y por otro, el alivio de saber que su propio Servant ya había sido invocado. Solo necesitaba resistir unos segundos más para sobrevivir. El mago alzó las manos en posición defensiva. Sin embargo, la mujer vestida de negro se limitó a hablar con una expresión mecánica. Zabanilla, latido del corazón delirante. Interrogación de cierre. Un brazo rojo surgió de su espalda y se abalanzó sobre ella. El mago ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido. Solo percibió una palma con un solo dedo que se desplegaba a pocos centímetros de su pecho. Ni siquiera se molestó en retraerse. Un corazón se manifestó directamente en la palma de la mano, y luego fue aplastado de forma bastante ordinaria. En el patético estado de no saber siquiera cómo había muerto, el mago escupió sangre, y su cuerpo finalmente se enfrió. El noble fantasma del fanático acabó con el enemigo de forma sencilla, normal y como siempre. Ni siquiera tardó un segundo. Fue tan fácil que la asesina anónima se preguntó si aquel tipo que le había destrozado la palma de la mano sin esfuerzo horas atrás era un espíritu ilusorio. La supuesta seguridad tras resistir unos segundos. Ese tipo de cosas solo pueden hacerse en broma por héroes que no sean inferiores a los récords del trono. En el instante en que el mago perdió el aliento, los códigos místicos, semejantes a cuerdas, que ataban el cuerpo de Ayaka, también se rompieron y se desvanecieron. Sin embargo, como una rana atrapada por la mirada de una serpiente, Ayaka no se atrevió a dar un solo paso. Mantuvo la mirada baja tanto como pudo, con la esperanza de aguantar hasta que la mujer pasara. Pero cuando el asesino sin nombre salió de las sombras, los ojos de Ayaka se abrieron de par en par con incredulidad. La mujer vestida de negro tenía una profunda herida en el pecho. La sangre había teñido su túnica de un rojo escarlata intenso. Además, la túnica estaba hecha jirones, cubierta de manchas de sangre y cortes antinaturales. Le faltaba inexplicablemente la ropa del brazo izquierdo. Cuando Ayaka concentró su atención en la escena, finalmente encontró la asombrosa respuesta en los huecos de la tela. A la sirvienta le faltaba el brazo izquierdo desde la palma de la mano hasta la muñeca. En un estado de grave herida, había segado mecánicamente la vida del maestro que pretendía usar a Ayaka como sacrificio. ¿Quién había transformado a una figura tan aterradora, capaz de matar instantáneamente a un mago, en ese estado?
Por un instante, lo que Ayaka sintió no fue confusión por las graves heridas de la Servant, sino miedo hacia el ser superior que la había derribado de esa manera. La mujer vestida de negro caminaba con paso pesado, como si estuviera sometiéndose a un entrenamiento ascético, y luego habló. ¿Eres un mago que busca el Santo Grial? Ayaka tragó saliva con dificultad. Justo cuando estaba a punto de hablar, el círculo mágico del altar se iluminó con una luz cegadora. A medida que la luz se desvanecía gradualmente, una figura de colores vivos permanecía en la escena. En efecto, se trataba de un joven rubio, cuyo cuerpo entero estaba envuelto en un atuendo majestuoso. Ayaka percibió un aura intensa de muerte que emanaba de la mujer de negro. En contraste, el hombre que emergió de aquel resplandor poseía un calor extraordinario, algo que ninguna persona común tenía. El hombre parecía un invitado no deseado que se hubiera colado en el escenario de un teatro. Tras examinar cuidadosamente los alrededores, apoyó la barbilla en la mano y dijo: Esto es realmente una imagen extraña. Entonces, su mirada se fijó en el único ser presente de su misma naturaleza. Señorita sirvienta, ¿se encuentra usted gravemente herida? Abrió ligeramente los ojos como expresando sorpresa, y luego volvió a la normalidad. Me gustaría mucho conocer al sirviente que te descuartizó así. Como si la historia se hubiera desviado de su curso original, Ayaka tuvo una premonición, como un tren que se precipita hacia una dirección donde no existían vías. ¿Eres un siervo que ha venido aquí en busca del Santo Grial? Al observar con atención, Ayaka notó que el asesino sin nombre respiraba con dificultad. La forma en que irradiaba el aura de muerte era como un motor a toda potencia, a punto de agotarse. Frente a la llama invisible de aquel desconocido en su mejor momento, su densa aura parecía una cáscara vacía. Tras dudar durante un largo rato, finalmente utilizó el vocabulario que le habían inculcado. Sable. El sable dorado no mostró ninguna negligencia. Pensó muy seriamente y luego respondió. Si tuviera que decirlo, no tengo un deseo demasiado grande. Pero sin duda sería genial si pudiera conseguirlo. En el instante en que terminó de hablar, el brazo rojo se lanzó hacia adelante como una bala de cañón. Pero el hombre usó la espada decorativa que llevaba al costado para desviarlo con bastante facilidad. ¡Ay, Dios mío, otra vez estás impaciente! En tu estado actual, no tienes ni el poder para amenazarme ni la capacidad de escapar. En ese caso, no deberías planear con más cuidado. Además, tu objetivo original no parecía ser yo, ¿verdad? Es como si simplemente pasaras por aquí, sintieras que no podías quedarte de brazos cruzados y entrarás. ¿De verdad está bien ignorar tu objetivo original? El asesino anónimo guardó silencio. El hombre de cabello rubio rojizo la ignoró por completo y se volvió hacia Ayaka. Cada uno de sus gestos dejaba claro que la asesina sin nombre, en su estado actual, era alguien con quien podía lidiar en cualquier momento. Te pregunto, ¿eres tú mi maestro? El hombre rubio habló, extendiendo la mano como si todo su cuerpo resplandeciera. O mejor dicho, ¿puedo tomarte como mi amo? Por favor, formaliza un contrato conmigo. Ayaka. No. Richard. Ayaka. El ambiente se tornó tenso de repente. Tras un instante, el hombre rubio esbozó una sonrisa algo dolida e incómoda. Pensar que no confían tanto en mí, realmente me entristece. Él, sin duda un hombre apuesto, desenvainó su espada y se puso de pie. Justo cuando Ayaka pensaba que iba a acabar con ella, se enfrentó al asesino sin nombre. Entonces, ¿por qué, incluso después de ser rechazado, este pez gordo sigue pareciendo tan feliz solo? ¿Está mentalmente estable? La asesina sin nombre, como si hubiera encontrado la respuesta, se enfrentó directamente a saber. La tensión en la habitación era palpable. Ya lo he decidido, saber. Aunque dudé un instante, tras pensarlo bien, no hay ningún problema. Si pierdo y muero, mi conexión con esa energía mágica inmunda se romperá. Si gano, te purificaré. Aunque este cuerpo probablemente no pueda derrotarte, debo aplastar al pagano que cree en el Santo Grial. La mujer vestida de negro lo había resuelto todo y había tomado una decisión. Ayaka no sabía que su respuesta de aquel momento había provocado que el asesino anónimo la descartara como objetivo. Ya no era objeto de intenciones asesinas. Sin embargo, eso dejó de importar inmediatamente. El sirviente saber frunció el ceño con aire juguetón. Él respondió inocentemente. No, nadie de los presentes cree en el Santo Grial, ¿verdad? Si te refieres a la religión, yo tengo mi fe, pero si el Santo Grial es un objeto físico, ¿acaso obtenerlo no es como ganar un premio de $10 millones en una gran competición?
Preguntó con franqueza, como si realmente tuviera una pregunta. ¿Por qué hay que creer en ello? La asesina sin nombre observaba con incredulidad, con una expresión que cambiaba constantemente en su rostro. Finalmente, cayó de bruces con un golpe seco, pareciendo casi muerta. ¿Qué le pasó a esa mujer que tenía la cara en el suelo? Ayaka señaló el bulto en el suelo. Llámame saber. El espíritu heroico, al darse cuenta de que Ayaka quería dirigirse a él pero no encontraba las palabras, le dio un título apropiado. Respondió con sencillez y como si fuera lo más natural del mundo. Sus heridas eran demasiado graves y tardó demasiado en recuperarse. Sus funciones corporales simplemente llegaron a su límite. ¿Está bien? Aunque Ayaka se encontraba en una situación de lucha por salvarse a sí misma, aún así quería preguntar. Probablemente esté bien. El espíritu heroico de la espada, como un niño jugando con hormigas, pinchó la túnica negra de la mujer con su espada ornamental. Desde la perspectiva de Ayaka, parecía una ofensa inocente, pero desde la perspectiva del espíritu heroico, era diferente. Heridas de espada. Técnica precisa, ejecución decisiva, supresión clara. En ese instante de inspección, obtuvo información que Ayaka no podía ver. Comenzó a reír con gran interés y continuó su respuesta anterior con naturalidad. Si estuviera sin amo, sin duda estaría al borde de la muerte, pero ese no es el caso. Tiene un amo. Simplemente es extremadamente resistente al vínculo de energía mágica que la une a él. En resumen, el hecho de que sus heridas no hayan sanado en varias horas es una situación anormal provocada por ella misma. Y una vez que perdiera el conocimiento, el vínculo de energía mágica suprimido volvería a la normalidad, lo que significaba que se recuperaría lentamente de sus heridas. Excelente. En esta aventura de la Guerra del Santo Grial, quiero conocer a este experto. El sable dorado el rey Ricardo Corazón de León, que finalmente había descendido a esta Guerra del Santo Grial, comenzó a explicarle incansablemente a Ayaka. Entonces, Ayaka aún no se había dado cuenta de que una persona inocente y ausente le había endosado un problema enorme sin darle mayor importancia. ¿Cómo piensas lidiar con ese bulto de ahí? Ayaka finalmente reaccionó, con la boca temblando sin parar. Se cubrió la cara, se acurrucó en posición fetal y dejó escapar una risa seca que sonaba como si estuviera a punto de llorar. En el teatro de la ópera, que se encontraba en perfecto estado, donde solo quedaban 3 personas. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 39. Epílogue. Sigma, O. Epílogo. Sigma, O. Se acercaba el amanecer. Un joven con apariencia de niño pequeño atravesó el taller de otra persona en un sótano, confirmando así el círculo de invocación. Sí, al igual que Miyashiro, él también era un joven. Pero a diferencia del joven pelirrojo, él tenía el pelo negro. De hecho, prácticamente no tenía ninguna otra conexión. Por ejemplo, Miyashiro tenía un rostro de niño que lo hacía parecer más joven de lo que era, mientras que el joven de cabello negro tenía la apariencia de un chico de 17 o 18 años. Esto se debía a que los tratamientos mágicos que había recibido el joven de cabello negro le habían dado una apariencia extremadamente juvenil, aunque su esperanza de vida era relativamente corta. Por ejemplo, mientras una llama brillaba en los ojos de Miyashiro, las pupilas del joven de cabello negro parecían delgadas. Si existiera alguna conexión inusual, sería que Sigma, O, era hijo de Mai Yaisao. Sigma conocía bien a su madre y sabía que había muerto en Fuyuki mientras trabajaba como asistente del mago Kiritsugu Emiya. Sin embargo, desconocía que el asesino de magos tuviera descendencia. Naturalmente, él desconocía que el hombre tenía una hija que jugaba a hacerse la mona y un hijo de edad similar a la suya. Sin embargo, incluso si Sigma llegara a conocer claramente estos detalles, probablemente los consideraría meros hechos, nada más que un truco teatral. Él mismo seguía sin tener nada que ver con esa persona. En cualquier caso, los asuntos de la generación anterior eran demasiado insignificantes. Sigma no sentía ningún resentimiento hacia el nombre Emilia. En realidad, solo sentía una ligera curiosidad. ¿Qué clase de persona podría haber permitido que su madre encontrara una razón para vivir? Si esa persona tenía descendencia, ¿qué clase de personas serían? Sin embargo, esto no le impedía sentirse satisfecho con su rutina diaria de sueño y comidas. Los vientos descendentes serán un muro que permitirá que las 4 puertas se cierren. Por ejemplo, que una reacción en cadena masiva e inexplicable se estaba infiltrando sigilosamente y acercándose a él. Sin embargo, eso era algo que se vería más adelante.
En primer lugar, aquello que lo encaminaría hacia la transformación fue, sal del anillo de disuasión, o guardián de la balanza. Tras desvanecerse la luz, Sigma vio sombras. Sigma analizó las figuras que había visto sucesivamente durante esos minutos. Un anciano con un bastón. Un niño con alas de aspecto mecánico que se extendían desde sus hombros hasta su espalda. Y un adolescente vestido de blanco. Más allá de ellos, cada vez aparecían y desaparecían más siluetas diferentes. No somos espíritus heroicos invocados por ti. Somos simplemente las sombras de ese espíritu heroico, proyectadas a tu alrededor. Esa fue la explicación que dieron. Tras una gran cantidad de comunicaciones que quizás fueron un poco inconsistentes, Sigma apenas comprendió que esos personajes eran apéndices de un único espíritu heroico que se estaban burlando de él. Sin embargo, aún desconocía el paradero de la verdadera entidad del espíritu heroico que había invocado. Mientras estaba sumido en la confusión, una sombra volvió a hablar, como si estuviera presenciando una obra de teatro. Tenemos grandes expectativas puestas en ti. Esperamos que te conviertas en el Lancer, que lo atraviesa todo. Yo, ¿un Lancer? ¿Lancer se refiere a la clase Lancer? ¿Qué quieres decir con que me convierta en un Lancer? Antes de eso, ¿quién se supone que eres? La sombra cambió de nuevo. Un chico con alas artificiales cubiertas de cera y plumas blancas batió sus alas y respondió con una sonrisa amarga. Aunque no es un nombre formal impuesto por nadie, quizás deberías llamarnos, vigilantes. Al fin y al cabo, nuestro deber es observar desde la distancia. El observador vería al joven convertirse en un Lancer. Parecía que lo que Sigma estaba experimentando no era más afortunado que lo que estaban viviendo Emi Yashiro o Ayaka Sahyou. En medio del interminable flujo de situaciones inesperadas en esta retorcida guerra del Santo Grial, Sigma también se convirtió en uno de los puntos de vista de la escena. Más bien, aquello que no era un espíritu heroico, que él traía consigo y que nadie podía ver, ya flotaba en lo alto de los cielos de Ciudad Snowfield, vigilando silenciosamente cada punto de vista de la ciudad. La ballena. Además. Aunque esto sucedería poco después. El vigilante que invocaste ya ha comenzado a monitorear la ciudad. Y parece que ya se ha encontrado una grieta. Una sombra intervino en la conversación. Presentó varios datos que ningún amo ni sirviente debería conocer. Por ejemplo, el espíritu heroico que se suponía que debía ser invocado en la clase arquero de los tres caballeros parece haber sido forzado a degenerar en algo así como una clase especial llamada Vengador. Por ejemplo, personas que originalmente no deberían haber sido convocadas se llamaron unas a otras, y como resultado, una multitud de personas llegó a esta tierra en un flujo interminable. Y. Es bastante interesante si lo piensas. Dos espíritus heroicos que no pertenecen a esta guerra han intervenido en esta guerra del Santo Grial. La sombra cambió de forma una vez más. Un niño que sostenía un bastón con forma de serpiente preguntó con una sonrisa. ¿Cuál te interesa? La información llegaba a gran velocidad. Por un instante, Sigma pensó que tal vez debería tomar un bolígrafo y anotarla, pero no sintió ningún deseo de hacerlo. Sin embargo, antes de eso, frunció el ceño ante las cosas que no debería haber sabido. ¿Estás observando objetivamente la guerra del Santo Grial en esta ciudad? Para ser precisos, no somos nosotros, sino la entidad que has invocado la que está observando. Las palabras de la sombra seguían siendo incomprensibles. Sigma no podía percibir lo que había en el cielo. Si tan solo hubiera un monitor en el cielo, se lo agradecería. Sigma desistió de indagar en asuntos sobrenaturales. En cambio, sintió una leve oleada de interés, a la que llamó curiosidad, hacia la información confusa que le proporcionaba la sombra. ¿Cuál es la situación? Eso de dos espíritus heroicos que no pertenecen a esta guerra. Un arquero que degeneraba en un vengador. Eso, al igual que su propia invocación de un vigilante, entraba en la categoría de una situación en la que, como era de esperar, ocurrió lo impredecible y resulta casi incomprensible. En cuanto a personas que no deberían ser invocadas llamándose entre sí, esa frase era un enigma de principio a fin. Solo el último punto. Esta descripción le parecía tan clara que parecía que podía entender cada palabra, pero no era así. ¿Qué quieres decir con espíritus heroicos que no pertenecen a esta guerra? La sombra respondió con calma. Eso significa que son forasteros. No son seres traídos aquí por esta guerra del Santo Grial. Como mínimo, Saber y Rider de esta guerra ya están completamente localizados. No fueron invocados en esta ocasión. ¿Qué? Todavía no lo entendía. Sigma caminó de un lado a otro durante casi un minuto antes de comprender.
¿Quieres decir que son espíritus heroicos invocados hace años? Probablemente. Solo podemos observar a partir del momento presente de la invocación. No podemos ver el pasado. Sin embargo, esto es simplemente una deducción lógica. Guerras del Santo Grial pasadas. Al buscar esta palabra clave en su mente, el término ciudad de Fuyuki surgió inmediatamente para Sigma. Si su permanencia allí se debía a la guerra del Santo Grial más reciente, ¿qué tipo de situación extraña ocurrió en esa guerra del Santo Grial en Fuyuki hace años? ¿Qué sentido tiene que tales espíritus heroicos interfieran en una guerra del Santo Grial? Dado que no son servidores de esta guerra, no tienen derecho a pedir un deseo. Es imposible que no tengan un objetivo, ¿verdad? ¿Quién sabe? A mí me parece más bien que están coordinándose con las acciones de un solo ser humano. ¿Un humano? Sí. ¿Sucede algo? Un maestro solo tiene un contrato con un espíritu heroico, ¿verdad? Incluso suponiendo que uno de ellos retuviera a su sirviente, ¿de dónde salió el segundo? Además, ¿qué clase de humano podría hacer que dos espíritus heroicos obedecieran? Sigma cayó en una profunda confusión. Si te interesa saber su nombre, te lo puedo decir. Aunque solo lo supe por una conversación, así que podría ser un alias. La sombra no se asomó. Pero aquel algo al que se refería vio a través de todo lo que sucedía justo debajo de su cuerpo con una mirada fija. Esto incluía al joven pelirrojo que se encontraba dentro de la residencia Kuroka, corriendo a toda velocidad con una expresión de desesperación en el rostro. La sombra en el estado de capitán desconocía las conexiones pasadas de Sigma. Como si estuviera a punto de encender un cigarro, pronunció esa palabra con mucha naturalidad y una postura firme y tranquila. Emilia Shirou. Creo que ese era su nombre. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varieglocofy.eduriting. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 40. Chapter 1 Settle the score with Ilya. Capítulo 1 Ajustar cuentas con Ilya. Cuando la luz del sol se filtró entre la niebla matutina y cayó suavemente sobre el pasillo, el mundo entero se tiñó de un tenue y suave resplandor dorado. La fuente de luz tras las nubes estaba medio oculta. ¿Qué debía hacerse? Los asuntos que requerían reflexión y decisión eran demasiado complejos. Al concentrarse en un solo conjunto, impedían analizarlos con detenimiento. Ante esta situación, Shirou, recién levantado de la cama, vacilaba indeciso. Shirou tilde. Un grito resonante, como el de una campana, resonó a sus espaldas mientras la voz de ella se extendía por el aire. La menuda chica lo persiguió hasta la entrada del vestíbulo del hotel e inmediatamente abrazó el brazo de Shirou, expresando intimidad a la vez que parecía temerosa de que Shirou, que permanecía de pie en silencio, pudiera perder el equilibrio y caer. Ilya, no te preocupes. Conozco mi estado físico. Ahora estoy bien. Han pasado menos de 8 horas desde que estabas en tan mal estado, así que Shirou no debería fingir que todo sigue igual. Es deber de una hermana mayor cuidar de un hermano menor descarriado, insistió Ilya con terquedad, expresando su protesta. Pero, dado mi grado de recuperación actual, incluso Saber y los demás estuvieron de acuerdo en dejarme salir a tomar aire, ¿verdad? Ellos son ellos, e Ilya es Ilya, ¿de acuerdo? Con una mirada inocente, Ilya miró a Shirou con un silencio que hablaba más alto que las palabras, indicando que no podía aceptarlo. El calor del cuerpo de la chica provenía de su antebrazo. Su piel, blanca como la nieve, aún conservaba una temperatura humana. Ilya guardó silencio durante decenas de segundos. Tras otros tantos, ella susurró de repente. Shirou, ¿has vuelto? Sí, he vuelto, Ilya. Y así, Shirou pronunció esas palabras cotidianas que tenían el peso suficiente para representar cuánto la apreciaba. Shirou todavía puede sonreír así, siento haberte preocupado. Y así, Shirou acarició el cabello plateado mientras Ilya se inclinaba hacia él. Shirou todavía puede acariciarme el pelo así, mientras Ilya lo desee, te acariciaré el pelo a menudo. Ilya era una persona que casi nunca derramaba lágrimas. Aunque sus propias funciones cesaran, para ella era simplemente un hecho consumado que debía recibirse con cierta actitud. Porque el Santo Grial no era más que un producto fabricado. Dado que se creó con la premisa de romperse, no había necesidad de dudar en su destrucción. Por lo tanto, no debería haber sido diferente cuando el tema cambió a Shirou, o eso debería haber sido, si Shirou fingía no ver la niebla que ondulaba solo en sus ojos. La ilusión de dejar que las cosas siguieran su curso, según la evasiva de Ilya, duró solo un instante, terminando, como era de esperar, con su última frase. Shirou y me escapé, dijo con voz débil y baja.
Shirou no podía ver su rostro oculto bajo su cabello. Era una escena que Shirou no podía simplemente presenciar. No es así. Para ver la expresión de Ilya, Shirou puso su mano libre sobre el hombro de la chica y luego se arrodilló sobre una rodilla para mirarla a los ojos, a la altura de los ojos, mientras ella lloraba. Ilya retrocedió apresuradamente un paso, pero al haber olvidado que aún sujetaba el brazo de Shirou, no pudo retroceder. En cambio, la fuerza que la atraía la empujó de nuevo hacia Shirou. Ese no era un oponente al que Ilya pudiera vencer. En ese caso, huir fue la decisión correcta. No se trataba de abandonar a la otra persona, sino de asegurar que no sufriera por perder algo importante. Esa acción se tomó para que pudiéramos volver a encontrarnos bajo el mismo techo como ahora. Por lo tanto, Ilya no estaba equivocada. Ilya se sentía inquieta porque había abandonado a Shirou, dejándolo solo ante el peligro. Si aún le preocupaba, Shirou al menos podía tranquilizarla. Ilya, que no dudó en absoluto a la hora de sacrificarse, se sintió muy conflictuada en el momento en que Shirou le exigió que se deshiciera de Shirou. Pero, ¿qué hay de Shirou? Ilya respiró hondo, retrocedió y miró fijamente a Shirou con ojos que reflejaban su propia figura. Sus palabras denotaban un resentimiento oculto. Si Shirou estuviera en mi situación, sin duda habrías corrido desesperadamente a salvarme, ¿verdad? Y ni siquiera intentes discutir. Shirou era claramente muy débil antes, y no apartaste a saber de debajo de la espada de Berserker. Se oyó el efecto de sonido de una lanza espinosa atravesando y golpeando un corazón. Oh no, una bala del pasado había alcanzado al yo del presente. Ya no había forma de defenderse de esto. Shirou haría eso por mí, por saber, pero yo no puedo hacer nada por Shirou. Incluso esta vez, fue Shirou quien tomó la iniciativa de llamar la atención de ese espíritu heroico. Originalmente, ese espíritu heroico ni siquiera estaba atacando a Shirou. Fue por mi culpa. Ella sentía que era injusto, realmente demasiado astuto. Desde el pasado hasta el presente, Shirou había asumido demasiadas responsabilidades, pero ni siquiera permitía que Ilya sintiera que le debía algo. Si Ilya no lo decía en voz alta, él jamás lo mencionaría. El resultado actual no fue una hermana mayor protegiendo a un hermano menor, sino simplemente un hermano mayor protegiendo a una hermana menor. Esta sensación de impotencia derivada de la protección era la parte más astuta de todas. Ninguno de los dos habló. Tras mirar fijamente los ojos vacilantes de Ilya, lo único que Shirou pudo hacer fue ejercer una ligera presión con la mano que descansaba en la nuca de Ilya, esbozando una sonrisa mientras la abrazaba. Esa era la manera de Shirou. Así como sobrevive a un gran incendio surge una obligación, así como la expiación surge de los pecados en los que uno se ve envuelto, si hay lugar para la vacilación, el momento de afrontarla siempre llegará. Sin embargo, Shirou no dejaría que Ilya lo afrontara sola. Porque la niña del castillo de nieve ya no se sentía sola. En realidad no siento que haya huido solo porque Shirou me protegiera, ¿sabes? Un instante después, Ilya puso las manos sobre el pecho de Shirou y lo empujó ligeramente hacia atrás. Aunque el movimiento fue decidido, su expresión denotaba cierta reticencia. Parecía culpable, pero expresó en voz baja lo que pensaba. Ese espíritu heroico, yo debería ser quien lo enfrente. ¿Por qué dices eso? Es solo una intuición. Me está buscando. Necesita que le diga algo. Nadie más que yo puede hacerlo. Solo la existencia que es Yasbiel puede establecer una conexión con él. A pesar de ello, Yasbiel huyó de aquella situación. Por lo tanto, el monstruoso espíritu heroico continuó su camino hacia la condenación eterna. Ambos se perdieron de vista. Como precio por su huida, Emilia Shirou ocupó el lugar de Yasbiel y soportó el doloroso castigo que ella debería haber recibido. No entiendo por qué tengo este sentido del deber, pero me resulta muy familiar. Sin duda, conozco muy bien ese espíritu heroico. Ilya alzó la vista. Levantó con decisión un dedo índice blanco como la nieve y dijo con el tono de una hermana mayor. Shirou, ¿quién es ese espíritu heroico? Shirou desvió la mirada en silencio. Esto era precisamente lo que le preocupaba a Shirou. Decir la verdad sin duda lastimaría a Ilya. Si Shirou hubiera podido contarle todo sobre Alcides en ese mismo instante, no habría habido necesidad de su anterior vacilación. La chica de cabello plateado no dijo nada, solo hizo un ligero puchero. ¿Shirou va a ocultármelo otra vez? Claramente lo sabes, ¿verdad? Pareció reflexionar durante un largo rato, y luego, a una distancia que había permanecido cercana a Shirou desde el abrazo, esbozó una sonrisa pura pero solitaria. En realidad no soy tan frágil. Entonces, ¿me permitirás afrontarlo contigo?
Ilya es la familia de Shirou. Al pensar en esto, Shirou sintió como si varias personas lo empujaran por la espalda. No podía abandonarla. Si la dejaba atrás por miedo a lastimarla, sería un error garrafal. Ante la sinceridad de Ilya, la vacilación de Shirou se desvaneció con una rapidez asombrosa. Shirou alzó ambas manos en señal de derrota y dijo: ese espíritu heroico es, Alcides. Un día, Ilya y yo ajustaremos cuentas contigo juntos, cada uno a su manera. Por favor, espere un poco más. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en boimeacoffee.com/varieglocoffi.eduriting. Comentario 2 comentarios. Votar.